iniciando ya justamente lo que fuera el 40º Seminario Nacional sobre análisis del bilingüismo paraguayo. Entonces, para lo cual quiero invitar al profesor, doctor Nelson Zacarías Ortiz, que él va a estar disertando sobre el tema del bilingüismo que usamos, o sea, Ñeñecoin y Purúa. Hansen, por ejemplo, Hansen, lingüista, filósofo, eu peguei hablando de Ñejara, o el Kuwait Pogupe Mocoy, era que estaba ñande cuñande vale, ñande Paraguay, ñande ya ñande guaraní, ñande castellano, ya no me que Pedro Juan lo toca todo ya con portugués, ya no me que ciudad derecha toca todo ya con árabe.
Filadelfia, Chaco, ya por el combina alemán. Hoy coño de tilingo, trilingüe, hoy te va, hoy coño de y hay por un allá, es o que también me acá. A mí de que la haya estudiado, lo que estamos viendo, la haya estudiado. Pero veis a los amigos, pues yo que también acá me están dando. Nei, vea que ia Johansen, como hoy que la está viendo, hoy no hay nada. Ella dice como hoy te parece que veo. Mas qué parece. Itu quiero yo para hay hau ni haroi por un barete porante va mo hoy que la está viendo. Hoy por un barete porante va. Dah hoy guapa que va. Hau pero aku ingin nunggah ewo inanya de Paraguay. Nyande nanya ni mola tu sei castellano agora ni. Te voy con sí. Termina de paraguayo y coñan de mi paraguayo a punto, pero mi paraguayo y teba hoy pues guardar que está de mi cuadro. Y amigo peligro ya me gustaba ya que guapo, pero ya no la tuvo cuadro más ya en el comedor la tío y biblioteca. Ahora cuando me tení creo que cuando y por que me sirve nada, y no, ya peligro ni tanto y peor contra mana itu profesor kami digama makin Romero kato di doñero ya paisa de hija de kau penye ara hoy por un barete ponante debe ser apuntar con Paraguay para Romero kato como problema upe o kendu oñi iba peteisha moko yete na neta de o ahí hoy ponaba de copete humillé imba lo guay chamó con a Pepe o muy supe blunque a gente cabe pero Romero te iba un pechente de petenisha reñe me llamó con la que estaba en por una año de esa tanto pequeña de vale a dispuse a trabajar Añe castellano, amo castellano, para piche, a bastante guaraní me parece a seguir guaraní me a seguir castellano. Ella tenía de ventaja, McNamara parece y McNamara. Rengua ponama en inundum pake, moco y reñe guabaina, recumbe ponama en rejai guabaina. Remunyi e kuahawa ya peti deuda ya boleh koa nyinde koa Paraguay tadi hari kuai guaranime nyanyi e ponen kere guaranime ya poru ponen kere guaranime y pukai pudo toji poru peña de guarani Sheha no PM en la mesa del fondo está bien la idea castellano pero guaraní ya es comisario ya mi peña ya por y pues hay todo ñandente ya por pecha peña de ñe a este voy de guaraní muy iba voy o cuba y fue voy ñandente da yo cap ñandente pues voy déjame que McNamara 4 cosas tenemos que ver Wainwright así nunca la pronuncia, pero la pronuncia más clara. Umi, ongo yo puedo poner mocoin, ni eje de apope en su vida cotidiana. Gerata y ni coiba, la persona bilingüe. Upepa de hoy conamo, señaleaba no hombre en la sociedad, gerata era bilingüismo. Hoy la bilingüismo, hoy la bilingüe nace para bilingüismo que ya no habla. Y todo el caso pudo recoger ni ahora hoy por un buen o momba eva su jape gente a ingoyo ya la estructura y las reglas lingüísticas de cada idioma. Ella debe ya puede coger de 5.000 a 6.000 idiomas que voy a pegar. Opera porque lo originalmente guaraní. Ya
ya por una niña, ella y por uva, ya hay cuatro una estructura, GTP, y voy a acá, sus normativas. Cada regla tiene sus propias normativas, su propia sintaxis, su propia fonética. Va ella para la puma, va ella para allá arriba. Antes, por ejemplo, diríamos la tenemos la Catalina, castellano, pero ya teníamos uperidema, umi hoyo arriba PNM, es desinencia, terminación de unión. Uperidema tipo petit número acostado, petit número acostado, hoyo arriba y para guaraní que petit número doble, hoyo arriba, en donde otros hay que otra vez. Hoy área hoy año europeo picuricurita superidema sufijo que ya era vea petitones de incorporaban a las reglas gramaticales blanco catuje y europeo y poruba y pudo todo y haishari o cambio ñe y ñamueva daja iba y paete anen baete no guachari por buena pero no anen baete pepe yang tidak kuahina bueno castellano dah yang baete do wiwi Paraguay dah apoyo a pepe mandi oisha yang dari mana pe guarani apo ape castellano katu o cambio a mai tere imano pitina yang dari mo anen baete yang baete ma ko anga pikinya dari wasu la Constitución Nacional de Upechata cuando ñañe evo ñe goile o bilingüismo cato tepe o uma vena tenía acame castellano guaraní castellano acá todo ñandebe guanao peor ambo escuela na do huele coyo peñi ñande ya huele co baisha América tu puedo pensar en una menonita puede que tu hina alemán castellano hay escuela que tu hina iñea na iñe coñi hay escuela hoy por hina alemán castellano guaraní hay iñe era un rico ave hina umi ñande ya umi indio ñande escuela mi bachaco hoy por un riñe iñe en web menonita ñe guaraní castellano y un duñe añan de coger saber la pata guaraní castellano para recordar yan de tu pueblo o pio un goy y aquí digamos que caminamos de paraguayo no lleva lo de un pinte y y está paraguayo lo igual hoy cuando lo igual o zeta y pide vida y mundo. Esa práctica que hemos desarrollado y digamos a ver en el hay veces cuando oye Eva ya hay por otra cosa como base hay va toda poca minime de michinia ya que un cuyo acá ahí con esa caña debe ñam bo e bonacelo pete iñe ya y poruba y naja ñam bo e fuego hoy me hay chabambo de naja niña po pasado peñe hoy cuava hoy va a decir tenemos que ser como guaraní anina de regina hoy tenemos guaraní naja ni herente materia de la varena salud matemática, geografía, historia, este guaraní, y coaco caray, es la raíz, pasamos a la raíz. En materia, ¿cuál éramos guaraní tepe? No tengo que ver, no pedir porque guaraní hay un umi, ñe, guaraná, hay una ñambo, y guaraná, y co David raíz. Opta por haber ahogado el sistema que para eso llegue. Ñe ñapuni inversión lingüística es ñapuni peñe o minería pope porque ellos la gran de tercera
lingua extranjera o francés. Hoy que bonjour, de más, ella es Isabel. Ayer, o penso que eu vou trazer também. Ko peo nye nya pemi no nye mo nya pemi. Umi nya bo eva nye kwa umi lingüística nya bo eva Ateneo ya eso fue lingüística aplicada. No me hace presentando más o San Lorenzo, Fernando, San Lorenzo, a ver, Lambaré, Cheburrito, Lambaré, limpio, San José de los Campos Limpios. Hoy por la competición de diseño en Burgos, me quedo en una calidad tal, para que un bien peligroso. Amo Chapo y Olimpiana. O inversión lingüística. Una persona ha sabido 50 años, me voy a presentar ahí, no me depende de un placeta. Así es que hay que preocupar a otros. O inversión lingüística, oye, por Nyambo ya veramos que tengo PTIM, Nyambo Hassanamo IM, de Piazape, de Picuar, de Papa Picuar, de Camar. Verga David Marsh, de Nyande Boep, y para que vetaja PTIM, Nanyambo, Nyambo Haenyore, como Martín. Pecha Cabra. Omoi, bueno, sí, claro, Omoi. Tendría que la mocoña pumi. Ya esa la muestra pa esa pa abave no nya pumi gue quería bañe abave na nya pumi gue quería bañe nya po ella vela mo bañe guarani nya po evo guarani ya bebé nya po castellano bueno iban en conmigo pues hanya nya por castellano nya por guarani para toper bueno Abave nunca, nanya bohe bete igual ni tepe. Aubella tendo tacuera a umi da iya ibaba ni ele. Nyambo ya baje se cuera. Ay cuera no nyamora do igual ni me. Ba ese nyambo ya ta se cuera. Nyande benya nyamora do nya ina igual ni me. Nyanda por tepe ta como imo ni heroa de igual ya. Doctor. Hoy cuando le diga y por Chapulín Colorado, dígame licenciado y vos creído. Ya se gana licenciado, ya se gana ya la culpa para mí. Nanya tu mira te ya tu ni nunca va. Nanya mensaje va a tomar su escuela que ya se baña. Ya quiero ir a ver nanya de que nanya va nyambo que ya verá con él. Nanya bo ella pues Paraguay, nyambo ella nanya de la Villa Paraguay. Hoy con un cargo de Mishiminte que yo ya se bañé. Te conté ñamba de por alto miña de yupe. Va ella y por uña de yupe guana. Ña de yupe guana. Te teñi por el ruberito. No, deja nomás. Ñande, ña, llevo un chichi ña de yupe hoy. ¿Cuál sería el idioma para nosotros mismos? El castellano y el guaraní no. Tiene que existir otro idioma, otro lenguaje que nos pueda explicar quiénes somos nosotros, porque somos tan misteriosos los paraguayos. La paraguayos deben entender, no catu, riñón y nota en día con energía. Entender por la música de hoy, de agua culta. Ni debo ir y aceptar entender a moda paraguayo. Pero paraguayo es niñeco y de ahí es como con eco está hoy o paisa guarengo ni me coa y me ve más cubo, ¿me entiendes? Hoy no paraguayo me llamo pero bueno, tengo la paraguayo de 2 años, pero o hable
pequeño por el jupe guaná. ¿Qué idioma utilizaríamos para el amor? Por el jupe guaná. Shepupeo y coa peguaná. Shepupeo y coa peguaná. A ver, que lleve voy para Nelson Oñeta, Nelson. Pero veja no se cuá, pero se cuá y cuá, shepupeo y va. A shepupeo y va, pena pegar y que le yupe. Shepupeo y coa, shepupeo y positiva. Así engañaba ya con a que copona, va a pona, o peor que pico ahí cuá. E no ya debe umi y arantuba, hoy capete ser de luz, hoy cobañan de tupe. Ape ya mañana ya de espejo, pero ya ella de por acá, pero ya de cliente, es el envoltorio. La profundidad de nuestro ser todavía no hemos explorado hasta el día de hoy. No le conocemos al yo de verdad que está acá adentro. Ape yo de verdad, jupeba tina peñe, hoy por uva, o mojasana no apeteñando. Añante ya puede competir y ventaja. Ya hay por uno, hoy ni en mojasana no apeteñando. Ñante cuá, papico y cuá. Hasta que creamos de curi y dice, hola Nelson, no Nelson. O cargo y tengo che cuá y pero que ni Nelson y cuá y más. Antes que ya hay que tu peixe de chapa, da que ya explora. 40 minutos de cuidar allí. Ñam añe de jape ñam va a consumir en la estampa de ñam de yupe. Al menos yepe hoy niño de río peope. Nosotros como seres misteriosos conocemos esa lengua. Naya de caña. Imporia por tener opinión de cobre o niño de tener teñe el coro cuá bailar que copete no viene copete hoy por uno hoy te aunque un país agua hoy doy de cape hoy propona de iñe va ella ya bueno esta va ella ya ñomora momananduta añete cape da y copete añete cape coapa ere llama de cape te saca coaña debe pe ñe oye mi vayan de yo y me cape ñante tupe hoy aupecha no pete mi poruga en huela algo que haisha ñante león calota ñante goye ni coy allá te vaya moa guarani te pelear moa algo coy la palabra por excelencia el verdadero Dios guaraní quién fue Tupán no no ni ambos lo figuré verdadera historia o mitología guaraní. El verdadero Dios guaraní, ¿quién es? Ñamandú. Pero Ñamandú se encarnó en el Picapur, entonces era una Mainotí. Mainotí o Ñamandú sería el verdadero Dios guaraní, que después le crea a Tupán. Al último le creó a Tupán. Primero le creó a su hijo Ñamandú Guaraní. ¿Ok? Caraí, Yacayá. Y por último Tupán. A cada uno ya le crió con su propia esposa. Aumía de Pepe, umía anga cuape, ñandelu papate note, o mainodí, upepe, o haitipoe pepe albu. La palabra sembró, guardó en nosotros, para que nosotros entendamos de una vez, ñandela y abloreidut. No somos el resultado de una tontería divina. Nosotros somos parte de la divinidad porque la palabra es divina. De iñate tu fuera guaraní. Aupecharon ñandela y glore. A mañana aupecharon pichare. Esa cámara de cheve taja en abloreidut a ejana petei aba toishamba eva. Eva te lleva en tu cuerpo, la palabra. La palabra que vi, con una niña pequeña con. Es algo, poña de ser humano. Y
¿qué es el ser? ¿Qué es el Keko? Desde ya Hamanina, ya se llama Maba Papeni con el Buruba. Es un ser muy especial que se llama ser humano. Nosotros no somos personas, somos palabras, almas. No somos personas, somos palabras, almas. Tú llegué y vas engoñante, anda ya pilla y te compra. El ser profundamente paraguayo nos conecta en lo profundo con el ser guaraní. Ni las dos grandes guerras pudieron arrancar al guaraní de su pueblo, como diría un personaje de la Triple Alianza. Si queremos dominar el Paraguay, debemos sacarle primero su lengua guaraní. Oye, pues de repente peñan de Caracucuape, ñañero guaraní, ñante taudetereija. O Ana, o ya pongo más de 30 años y me ha tenido que jambo de guaraní, o ya pongo más de 30 años. A Pepe a ella amo a una patente, pero para peñan de niñi, ñanemos a sopa. Imagino que cuando yo me peñan de niñi guaraní, le conté lloraba, le dije, pues yo hoy. En Pañón yo va a poner de niño pupe, la yo capaz. Antes de pupe va a poner, antes de que éramos va a poner pupe, ñane abaniñe, ñane chatamba, chapa, ñane sanson, o paisaré. Haya que ni yo veo, ñane traduce, más paisaré. Pedí paraguayo yo no ignoramos. Llamo que tenga su frente paga, una niña me dijo, oye, más que usted, oye, por el caso, para que pase a Yucano. En noche de Yucano, la paraguayalita usted, añade de pecho, ya que llena tabú, de coco, a upea de guaraní o me dirían de, o a no mi sabeba, de guaraní y por Uruguay, no por Uruguay. A upea me dirían de ya quiero. Ani apa boleh buat ni? Oye, ya no debe. Buena ni te ponen tu día. Época de ni se puede enseñar el grado de cuenta para enseñar. Buena ni te ñañe morano. Upeba, ñañe mo pareteba, ñañe mo peteni mateta Aisha, uipa Aisha, puñaisha. Como palabras almas de León Gaudán. Ya de Chacua, Aumía de la Pichara, de Copeteriba. Aumita Pichara de Copeteramo, de Copeterita Ave, Yaneta. Ya en Corupi, Rupe, a Pepe, Yaneta de Corupe, Doyu y Japena, Doy Guay Mapa, Añantea de Japecueri, Dayay Guay Mapa, Añante. Hasta que antes ya es área de Buenos Aires, Ubio Joramo, Apoyo Brandua. ¿De dónde soy? ¿De dónde venís? Bienvenido de Paraguay. Un tipo que yo ni me puedo ir a Paraguay, ¿va? Arriba ya. Ya bueno, es que ya bobo que la música allá es che Paraguay. Allí ya era muy andele y nada de llevar para allá y todo. Quédate y vuelto también. Ya ella mira, eu pensano es para hipoteco no ser. Ya no puede ser. Teco ser a ella de hoy. Kato punya boleh kowa nyai kowe amwa nyanyi botau ngre upe ser wi. Nyanyi botau setere nyanyi de ye wi. Ai te punya mañana mañana de ye que puta te ora. Veinte, ya tengo que te iba a ser profundamente misterioso. La historia que dice la guaya y que nañan de pequeña más en mi nañan de ye. Ya que si nañan de ye que voy. Pero a Europe, o ya puedo nañan de ye, apa,
con el país más apañante, aumente tampoco. Tenga palabras, almas, upeba de algo, ñandente, ñande algo qua, ñandente, ñañe qua, ñandente, y por qua, y me hay shawañete, ñete, lengua, idioma. Ya bueno, guatajapete ñando, ya y por lo aputo, añañando, marete, ser, teco, o pupuba, ñande, pupe. Ni que mañanita con de ser bebida o pupuña de pupe pasar ante la ley cual va a pedir Jacoba ñane mujer muy piscina de energía que parece ya huele cobaña a peor pecer o el uruguay no mismo coiñe o teco ñane muy bobeba a ya voy a Java, ya de bebé, ya de mañana. Ahora ya voy a de corecaca, buscador, explorador. Ya digo ya que cabe de cómo la ley me hace, ya que capacitarse, quiero ser capaz de, están para ella de corazón. Llego a hacer más apañante, pero te ya voy a coña de cote, pero tembiasana dente ya huelecoba, pese historia no huelecoya va a ver, gente a hueleco. Co te cobecha lecoba, gente a hueleco, no huelecoya mueva, gente, aunque gente, hoy cuau cacheve, mawa pachetera, mawa pabainanga. Sabe, antes sabe que mawa pachetera, mawa pabainanga. Apear y en el proceso. Nosotros somos un ser tan misterioso, pero en proceso. En la materia no tenemos a venir. Jesús, o más no votar, o no se sabe, o que tal se sabe, que o que problema es. O que o para ir a un luz, se me no puedo ir a ir a la y apague el aparte el último de recurso negaba y que no completar el proceso al día siguiente o completar el proceso como ayer de mensaje de mamá no respira bien ¿entendés? Ya respirar yo veo que veo para la gente del proceso que bebé de como era competir teco no identidad y catoya bueno sapucay ñane ebebe y catona yepete aya bueñe eme dashemo ay yepemo pecha umian bueñe oye me ea veña debe tembi por uno ya sapucay jamaba y coser daja eva ñane ba e añonte la vida no es solamente nuestra compartir o yo aprender hoy la vida mía a hacer más etnia mientras que me hizo ñandeca todo Paraguay peco unteca todo Paraguay sería no Paraguay no tiene ya pronunciar con unteca todo ya hay peguaraña de comer ya hay cuapotao mava pache mava pande mava pañande aupeva ya hay cañina ni erubile mava paja eromi ñane poeva mama pañante mama ñane boge mama pañante ñane grupo allí copa ñane boge go ñane lo capute ñane boge boge paobe ñane sociedad abano home ñane boge able hikwai tanga pudri ne chara boge able ñane ba chama ya pañante ñane ya yo guante ñane na ñamo ba boya ñane acá ka yo guante no mi ha pero yo ka ñane Televingo, se debe comer en el yoga. A mí yo voy a hacer otra cosa. Lo que voy a decir ahí depende más de mujer y no. Ñane abañe, hoy capaz queréis gente queréis ni este aputebe. A hoy no hay no ni jamás cambio de mi andu. Y va de cuadra
ikeroviápe. Mbo'ehao avano'õ tupão tuho'éta akamyry ñanembo'éta ha'ekuéra oikuaaháicha ha ouporãmeháicha chupekuéra ndói ha ndohóire chupekuéra tetã ha tetãygua ñanderejávo pytuvýpe mba'e oguerovieka ñandere peñaikotenéva ha'ehaína otra cosa a usted la tekotené ñandere muy Guaraní ya'évo ja'éparete ja'éjoaju joaju ymaguare ko'ag̃aguándi che ymaguarégui ajohaína ane'írãpa pejemípe tejupe pejuha ymaguare hoy año médico 43 años maga'e ha'évo ou ojapo la ser ou ko'ag̃uitépe jajopopytyhãgui ha'éva aveihína ñanderekére ha oúva aveihína numaite vivéma ndive jaiporu mokõi ñe'ẽte jajopopytyhãgua ojoapytépe ha umi mokõi ñe'ẽte ojapo ñandehegui peteĩ tetã iñe'ẽkõiva peteĩnteva'ekue ñaneñe'ẽ ha ñañeretã upéipe og̃uahẽvo pykaguakuéra omoinge mbarete iñe'ẽnguéra ha upéicharei ijeroviakuéra ohejávo ñandejerovia peteĩ terapyahúre ha ñandéve avei peteĩ terapyahúre salvajes bárbaros indios umiára ñandeterapyahúre ayer ha ya aceptar y éramos para que tú, no, son una buena persona. Y como pecha, ya punta peteña en la jure. Ya montar yo creo que ni, cuando me ni madre dice, ya de madre, guaraní, o yo ayuma va y voy, getañe en la castellano, raneo y pepe o yo guaraní. Maite vivema azteca jamaya o sí pero bueno tendría viniendo a Pepe o miñe por ejemplo el término can o tal que cabe chepe acani checangue uña de azteca maya uña pero ya con miles de años ya cuando debo ya yo Aymara, que hecho aquí, aumenta tu esta idea y que no o también un niña ya que cuco ya me lo que se llama a cuco guaraní me dice cora la ya se yo para la chaque cora no chaque cuco ya se guaraní castellano me dice fantasma cuco era cora o en chaque idioma diferente aztecas o vikingo fuera me parece, oye, vikingo fuera de ahí que la persona ya era ash. Algo que tenía mire ash guaraní. Ash. O sea, persona guaraní. O coincide. Ayer. O templario fuera de uma interview o icoba. Ao reganhar em tetani em prahu. Peixe já deixar camba ou ñande latín, cambana en guaraní. Le calla o ñande francés. Peña pronuncia por la maya era le callé. Pero dice ya el bastón, el callado, a ver el callado que o ñande la le callado. O hasta un bebé para guayar no hay no está le callado. Inglés que o ñande de rey. Y por que no se ve el hijo de Tañamí, o si no me conozcan de ser short, callejado. Shura, logro, uña de quechua, pala, tornillo, sabaná, uña de español. Ñanderetame, ya era muñeco, sí, cocina, ñe, más te van a oír castellano, no guaraní. Coaga, ñete, o yo ayudo, y pupu, era un guan.
oñoa ñandereko opaichárei ikatúma jahechauka ñandereko mokõi ñe'ẽme peteĩme ambuépe ndahéi upéicha sapy'ánte heg̃uahã ñandéve ñambojehe'a ko'ág̃a amoñe'ẽmbátatema ndaikitamo'ãtupe amoitére ohupíma che ipy'apýri chehẽkóra ñane retãme péicha oikópe ñe'ẽkói vy'ápe pochýpe vy'aparéme ñemoarandúpe ikatu jahesãngyóta mba'éichapa ojepuru avañe'ẽ mbo'epaópe tupãópe hatãkaturípe pe añeñemongeta'imíma oĩkuri upéicha rupi apóta hi'arikuére heta oĩ ohejareíva imbo'epaó mba'érepa opayuvéipe castellano pe ñanembo'e ñañepyrũguive opápe umi guaranípe nde ñañemoarandúva he'i ñande nantendeporãiva ohejareípe imbo'epaó néi oñe'ẽkói ojepuru jajuhúva avei tupãóre ou ñandéve amo 1582 Concilio de Lima upépe Concilio de Lima ome'ẽvaikue permiso ñandéve ñañembo'e hag̃ua guaranípe he'ihína la ilatikã'i katuha ñañembo'e katuha avei ñañembo'e ñane ñe'ẽme cultura ña'ẽnokatu iporãvéntema avano'õ sociedad ko'ág̃a ñemohu'ãreva porque ondito ipysóvacherei opa'ỹ umi ha'eséva ha opa'ãmbáva chapytu ome osẽsévi sapukaipe omahẽmantevana japýpe opaite mba'e iporãrã oñe'ẽkói Paraguay ojaitypũ ñane retã Karakukuápe ha hese'ỹ ndaha'éi mba'eve tapiaite ñane Monapiraku Nuevo Desafío jepémona tuicha jaha tenondégoto ley ha tekombo'épe oĩgue teipa'ã heta hendápe heta pytagua rembiguái oĩgue oisãmbyhyguahúva ñane retã ha omokarapachãiséva ñandereko Paraguay pytagua rekópe nomomba'e rupi ñane retã ñañepia'ãvéva'erã ñamombareteve hag̃ua ñane avañe'ẽ ñane Guarani pytagua ñe'ẽita apytépe mbo'ehaópe tupãópe avano'õme atendido tuichakue javeve jahecha Ricardo ha kuñatã'i karia'y oñemoarandúva avañe'ẽme ha tuicha ñanemokyre'ẽ ha ñanembope'aguapy oĩma oguatáva ñanderapykuéri ha heiháicha Arabomi Sabino Jiménez nde podría rahata kochepytĩ áre tomirirei upe aja ñamba'apo ñande'ãi ñambo'ykue guaraníme oñane retã amombu'a nda'épaipe ha'eséva toale ñane fanático ha'emohipéme por ñandejára ojapomba'eñe'ẽ che ahasa ojapytéche lei ñe'ẽkói ndaha'éinape che ha'éva hetaitereive mba'e ha upéicha ojoapytápe ndepópe peipyguaravévo mba'épape ñe'ẽkói ha mba'éichapa jaipuru aguyje. Vamos a estar haciendo un pequeño receso y a las 9:30 vamos a estar continuando con la profesora Porfiria Orrego.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Todo así. Vamos a decir cómo es mejor. Yo primero. ¿Ama? ¿Ama? Bueno, seguidamente vamos a estar dando con la profesora Porfirio Río con el tema nombres toponímicos en guaraní. Tendrá era fuera guaraní. Pues para Porfirio. Maitei, para chamar da Bukhari, para ir a Sadino. Voy a dejar el ritmo de Serena, Porfirio Río, ayuda para Guarinera. En San Lorenzo me han dado ayuda para Guarinera. A Guadalupe me tenía poco árabe, tenía poco azul, era 40 seminarios del bilingüismo nacional, sobre el bilingüismo nacional. Ya ve, ya ni iba a ni purúa como me van ni eu para ir en Darubi. Pesar fi, abuelo, ser el yapo, a yapo fue un intendant, digamos, apeva a ni purúa yapo de yapo, a esa, a Hindú, mi medio de comunicación, se la hay, vamos a ver. No me empecé se arabó no me hice la mamá lleva a esa agarró a Hindú pero se me interesó a Hindú a ver noticias de radio por la radio la misi de televisión a pesar de no año por a esa a cosa de yapo oye putazo oye cojina mi problema campesino, problema sobre la tierra, hoy fue la para Guadalupe con la manifestación, hacia la tendrá en la escuela, de mover el luz a tal parte, papel a periodista ni por lo morando, va era, muy upea veteran de aquí, algunos de cualquier cosa, apenas a mañana sean, a ni más acá. Algunos hay que ir tendarea a no la era a pedazo más para 2008 no viene
aguapuda ahí, amo hemba. Ego ku ase adua ha eme akuamo se ya po ha peamo ni pora peamo beisa. Wa ha eme de intembia ponye punu ago ruanya mbele. Ya esa mama eso de la punya mua ko anya ni abu oh ya ni mo ebe ai ka ko ko mo ni na ko ya ko ha ma bise si ko ale de wa de ko tene ma ko ama ko ara ko tiempo ko anya ya de yo problema con el problema de ya ko ha ma que tiene ko ale ka investigación y la investigación para que sea válida, para que sea una comunicación científica tiene que tener bases, se tiene que sustentar en documentos. Pero ni siquiera de sacar una PM, eso va a ser mapa. Ana PD y Cataluña que cabe, ¿vale? Cataluña ese yo conmigo de un gran rico al sea, año que parece. Empezaron a manipulación en el poco, pero no apuntaban a la muerte esa cultura. A ver, yo me hice excelente por la policía, que son se pone mierda. Nombre toponímico de Guarani. Hay un 14º departamento para un de Tamboré. A Pepe Curi hoy Pepe 2008, 2009 unía Pepe Panaragua Sudama hace operamos Curi marzo Paraguay. Aunque un ese PTI emisora de la gente, el PAD se hace Curi. Antes como ahí no sube la chiva y yo creo que PTI en lugar de para que me playa con avión, pero apenas en lugar pues. Kalindeyu, Pepe hoy Ikanara, Upeku, Maracana, Uruguay, Yasukanyu, Villa Gatini, Ubututá, Corpus Christi, Miraruana, Caballero Álvarez, Cacute, Nueva Esperanza, La Paloma, Puerto Abela, Salto del Guayá. Pero Nueva Esperanza es una distrito Ipahueva. Oye, por una mueva ni. Pepe Aizauka, hoy Jaina, vea que tendrá hoy Jaina el bateo porque un peña yo me niña niña. Esa como va departamento de Juan de Cuba. Vea de papel en la también de grupo, de bandera. Cada municipio, cada distrito había un recoge bandera por mí. Pepe hoy se ha ido de hija Euni, de iba de Tamboré, muy a Tepehuá. Es uno de los departamentos que conforman los 17 departamentos. Unidad de Loína, Canindeli. Ñale Tamboré, muy baja. Hoy iba a Duarte, a Cuarajunese otro. Añada a Huelí para el que yo pedí a mi brazo derecho a ciudad para retroceder un poquito y volver otra vez a Huilesca. Bueno, dice norte, Oyo de Duarte, Acuarafinese, Itabaguazú, es Salto del María. Norte Orto, Oya, departamento de Mambay, Este Orto, Oya, Brasil,
Sur Gordo, Oyacaguazú, Alto Paraná. Este Gordo, Oya San Pedro. Es muy reciente su creación y su constitución. Se realizó con el desmembramiento territorial que sufrieron Caguazú y Alto Paraná, en Ñuy 1973 al UP. Era en Ñuy. Bebeñe por no avisar de esa última era Camin de Yu. Camin de y Loro Guacamayo. Yu a poco de Salud. Camin de Yu a veía y seco a Salud. Habían Pue, iban a grabar antiguo nombre de los Saltos del Guairá. A de nombre del cacique de la región. Como hace Upeña, se hace una bibliografía de Uruguay, o a ver que internet, a de es uno de la lengua guaraní, diccionario Montoya. Montoya y Camine, Heiseha Loro, Yu Heiseha poco de salud. Aveía y Bururi, Aveí y Bururi, nombres toponímicos del Paraguay y fundación de los pueblos de Dionisio González Torres. Para ahondar un poquito, tuve que copiar y pegar de Wikipedia. Dice Distrito Salto del Guairá, hoy capital departamental de Canindeyú. La ley 406 de diciembre de 1973, que con los distritos citados más Corpus Christi fue creado el departamento de Canindeyú, nombre que por ley de la nación fue corregido por Canindeyú en vez de Canindeyú, reparando un error toponímico involuntario. Pero eso no Canindeyú. Ya es una mamá de Eva Canindeyú. Su historia. Durante el siglo XVIII y los primeros años de la independencia del Paraguay, la cuenca del Pecurí fue una de las regiones de mayor producción de la yerba mate. Esa industria decayó durante el régimen del doctor Francia, recuperándose durante el gobierno de los López. Upeña sabe una ama erepa amoico a Pecurí, a Pecurí, que tenía que gustar su mamá de sella, esa mamá a Bueva, Emalpa y Será. Después de la guerra de la Triple Alianza, las tierras fueron vendidas a la industrial paraguaya en remates efectuados en los años 1883 y 1885. Esta empresa, que hacia el año 1890 poseía más de 1 millón de hectáreas de bosques, se dedicó inicialmente a la explotación de la hierba, siendo la cuenca del Pecurí una de las principales áreas de producción. Sin embargo, su poder comenzó a disminuir después de la guerra del Chaco. Los propietarios comenzaron a lotear y vender sus posesiones territoriales. Después de la guerra de la Triple Alianza, las tierras fueron vendidas a la industrial paraguaya Sociedad Anónima de Remates efectuados la continuación de lo que conoce la actividad. Pasamos entonces al siguiente. Canindeyú se encuentra dividida en 16 municipios. ¿Y municipio en guaraní cómo se dice? El primer municipio que yo quité es Corpus Christi. En el contexto histórico y cultural, dentro de la lingüística, del análisis lingüístico, podríamos encontrar el contexto histórico-cultural, que es de origen religioso y que quiere decir el cuerpo de Jesús, creo que es Corpus Christi. Luego viene el municipio de Itanara, Itapiedra, Narara,
del tesoro de la lengua guaraní. A Pepe, ya me cuenta que como me Pepe y Pirusana, Pepe manda piroño, eso que poca Pirusana. A Pepe hoy te anda más y Pepe Peteina o puta Itana de Imanana. Amue, que se va, vea Amue de Curi Abei. Itanara es una ciudad y municipio ubicada en la zona norte del departamento de Canindeyú, en Paraguay. Otra definición dice Itanara, dicho nombre se origina de la lengua guaraní, etimológicamente proviene de ita, piedra, na, sufijo que significa que sea. Ejemplo, urana, denotación futurista. Ejemplo, urana, itanara, significa que sea para la piedra. A Pepe más ven a piedra, se éramos para ita piedra, narana, hacer ruido a las cosas con el aire. Peaje y más luego ya de montoya. A ver internet, pero ya veí, a mi seña veí, no veí, hay seña de inteligencia artificial, mediante va de inteligencia. Ay, ya mañana llegó a ver, que el diccionario por el pirata, ay, ya Feliciano Acosta, Carlos Herrera, el grupo, está en un niño en el grupo, como es de la Yui. A internet de cuál es como muy bueno y cuál información, porque no voy a ir cuál es el fuente. Sigo. La historia verbal cuenta, hablamos todavía de Itanara, y me interesa porque al último tenemos también una palabra que vamos a ver que más o menos parecido a la historia verbal cuenta que Itanara era nombre de un cacique guaraní que comandaba una tribu, quise decir, una tribu en una aldea de la zona. En homenaje a este jefe se dio el nombre de Itanara al arroyo de la zona. El nombre del arroyo, por su vez, se transmitió al lugar. La otra definición de Itanara surgió de un ranchado de explotadores de la yerba mate. La cabecera más alta del arroyo sirvió de sustentadora de agua a los incipientes moradores. La población fue surgiendo por una gravitación. Itanara no tiene fundador ni fecha de fundación. Otra comentario, otra definición de Itanara dice: la exploración de la hierba vino de Uruguay, Brasil, actual por la Zapucaya. Allí se instaló la administración central de la empresa Mate Laranjeira Fernández. El resto de la resistencia del mariscal López pasó por este lugar de venida de Turcuacu y rumbo a Cerro Corá. La cansada caravana de López descansó por unos días en el campo de Itanara y se internó. Aunque yo puse bibliografía para mayor aclaración, puse acá donde quité estas informaciones. Y acá nomás, después ya pensé, algo hoy veo de la información. Ya éramos Mensú, igualmente musicalmente Mensú. Se éramos maraco, agua y pedazo de Yemen, porque ya de ahí a tomar a nadie. A cuando oye, ya tomar a nadie, que no se consumió o tenadores. También el otro lugar, Upejú, famoso Papo Preto. Montoya o ahí y P, porque PI y acento al bateo, algo sin el mismo de filología y se va a caritar feliz y siempre acento. Hacerlo, pero hoy una Montoya o era
terminación de juego, pero ya no hay que ver. Dice y creo que es una L, pero dice lengua guarimbé. Y pone la variedad o la especie de pato. Dice pato upegaú, que es el patillo, upegapá. Y me acuerdo que mi mamá me decía upegapá. Nosotros conocemos como upegapá, el pato del entero. Entonces, upejmu, ya esa pena, ya puta sepe a upejmure. Habemos un perfil ya materia y se imagina agua de laguna, de piedra, no sé qué se llama, igual que 7 piedras, 7 caídas, yo más de 7 piedras ahí. A un llama este que me venía esa coama o árabe, mi llama de peña de plata, sea, se trata de ello, pero mi llama de esa coama, ya era la peña de madre, o ya de ya va, me amo a poder afuera de esa, afuera no me iba, ya me ya de esa, afuera y la afuera puta, como eran, fue, como eran en la esa, se vieron como peso. Entonces era un peño. A ver, empieza ya ahí, porque me ha venido decretos donde han comentado cuáles de sobre toponimia que iba de oye ahí a veces siempre toca mi cualquier afuera, la niña más puede hacia por la tonita de madera, apenas tenemos de otro sacar me venando ya por salir de ya pues ahí va de la madera va a morir preso. Llegamos desde mi punto de vista, claro eso. Después la otra localidad es Maracaná. Y Maracaná viene del dialecto indígena tupí, que significa papagayo. Pero a pesar de la comida muere material para que ningún peso no le a ella. Como el famoso Yacetani. Apenas se me siente muy bien, en una cuando dice ya que no me cojo y ponía su camino. Ahora ya se camino me ocupa pues a que no lo voy. Va a ir el pedazo, porque pero ya fue la hierba tera, el yerbal, la pepa rajada que fue unidad que se ha tomado la bunda de ahora rajado, pues ven a eso no es de que iba o punto pero sin embargo yo pues a ver me capo y no sé o de baja o se dará escapando o yo ya tengo en mi caso de fuera era sea esa de pena teatro después de ver el rudito la mañana de teatro de estudio libre eso va a quedar o pasas o pensamos en vez de hacer anime creo que mi tiene que hacer anime yo como es que hacer anime a todo bueno Goa Ajeka Tesoro de la Lengua Guaraní página 185 oye ahí Yasu Caní, Montoya que como ahí Yasu, con el acento de la I hacia arriba como Yasu le dice Luna y Mes. A pesar de ya le voy Yasu Angao, Yasu Angaibo, Menguante, Yasu Caní, conjunción. Hay acá conjunción la anga de acá ñanti bebé dos astros que están en conjunción cuando observado desde un tercero generalmente es la Tierra se hallan en la misma longitud celeste apenas ya se cayó en aquellos tiempos cuando se inició el proceso de colonización de la zona y en el año 1900
66, donde se comenzaron a abrir los senderos que posteriormente se convirtieron en los principales caminos de acceso. Uno de los trabajadores encargados de la topadora le consultó a su jefe, utilizando la lengua guaraní, el horario en el que dejarían de trabajar, lo que él mismo le contestó en la misma lengua, Yasu Okaní Mebe, de donde surge el nombre de Yasukaní. Esto es creación a lo mejor de la inteligencia artificial o no sé, bueno, hay una referencia en internet, inclusive en Wikipedia, en el portal guaraní. Otra definición, otro que habla de Yasukaní encontré. Otra historia cuenta que fueron los mariscadores o cazadores quienes habían venido de lugares alejados en busca de animales silvestres que abundan en el bosque de la zona, los que se inspiraron para poner el nombre de Yasukaní. Y la cuarta información que encontré dice: la tercera historia cuenta que la creación de este nombre se le atribuye a la inspiración de los hermanos indígenas. Los pobladores cuentan que una de las hijas del cacique se llamaba Yasu, y cuando él se hizo adolescente se escapó del rancho, y todos esos días la tribu murmuraba Okaní la Yasu. De allí nace el nombre del distrito Yasukaní. Llegamos a Aputaseyeruco, primera definición, como Montoya de vida. Porque Montoya hoy pueda país hoy pueda como un gato, un niño en güera. De ya, ni cualquier grande más hay un gato, aymara, ni un gato quechua, un gato nahual, ñami, un gato países apenas disputan ni tesoro de la lengua guaraní. Apreciamos a lo que ve como Montoya de Iba, Montoya ni un verdugo ni va. Pero cada aprender el jefe ya jamás yo vamos a papel de moña de nada, jamás eso es un que es el enemigo de fuera, pero ahí. También pertenece a Canindeyú, Uruguatú, y Uruguatú, calabaza colorada, conocida, dice Montoya. Le puse todo su nombre, le puse abreviatura, bueno, Uruguatú está parecida a la berenjena. Después, en el mismo Montoya, el vocabulario del tesoro encontré Uruguay, que es calabaza, y tú conjunto o montón. Bellas abejas, ya tuvo un puente quejar, tema anda, y pudimos ver la tesoro de las lenguas, y pudimos ver la puente quejar. Solamente voy a sacarse la puente de oye, mozada o asada de orilla a orilla o cachada. Con una vez como eso de bueno, Villa Yantini, Avena Yuhui, Villa, pero la Yantinina Yuhui. Apenas allá llega de Pecha, andaba de grupo que peamos ahí, también de Yuhui. Es un distrito situado en el centro del departamento de Canindeyú. Fue convertido en distrito por ley número 4571 del 26 de diciembre de 2011, desactivándose de Corpus Christi. Tengo encontré en Wikipedia. Tampoco estaba nada de Montoya porque es una creación nueva. Dentro del departamento también está Ugrarobamán. Vea a leer el tesoro de la lengua Montoya, que Ugra es árbol, Ro es hoja, Va el que, o modo habitual, Ana es Anamuzú. Por eso es Ugrarobamán. Mi periodista que lo por amigo, no por amigo, esto dice el Ugrarobamán. Oye,
cuando eso era ruta de Juan de Guayba, y todo el mundo en el verano. A mí no me apañan de ruta en la puerta número 2. El nombre se le atribuye al doctor Encina Marín, quien en un recorrido con los propietarios de la zona buscando un sitio adecuado para la creación de un centro urbano, expresó al llegar al lugar en guaraní: Catueteo y apego importante. Escuchando en la emisora y no pudiendo llegar a hablar con el autor, o sea, que con la persona, el abogado Felino Amarilla, y el doctor Encina Marín lastimosamente falleció, pero nunca se nos ocurrió también ir a hablarle. Pero me faltó eso, ¿verdad?, para confirmar. El doctor Felino Amarilla mencionó en un programa, ahí mencioné, le voy a hacer un archivo, que el litigio por la titulación de la tierra hizo el doctor Encina Marín y el colono brasileño que se llamaba Tranquilo Favero, en Caraíba, dudó de la obtención del título de aquella propiedad, a lo que respondió el autor: Catueteco Amosenda. Cuando obtuvo el título, se acordó de la frase de su abogado y decidió llamar Catuete al lugar. Por eso es Catuete. Ahora quiero tocar un poquito la parte de orografía de esta minería, ya que limita con el cerro Paracayú, hacia Pedro Juan. Y lo primero que busqué es Paracayú. Y me fui a toponimia guaraní de Dionisio González Torres. Algún bebé Coan se hace Coan, y se puede decir de interrogación. Presidente ahí. Jae Gato Montes. Pei Ajeca, Yeru, León Carogan, Reña Popue, Guajira, Talpupeguari. Apeva Osacoiba, Bartolomeo Melia, una fundación León Carogan. Apeve ahí Pernambucado y Pechete, y Paracayú, la historia de por qué es Paracayú, y a diferencia de lo que dice González Torres, y por eso él habrá puesto el signo de interrogación cuando estaba seguro. El agua cubría ya la faz de la tierra, limpiándola del pecado. Huiraporá, a medida que iba escalando el cerro cerca de su vivienda, entonaba cánticos sagrados y ejecutaba danza ritual al compás de su maracá. Y obteniendo la gracia de la huidez, en la misma cumbre del cerro se incorporó a la hueste de los bienaventurados y se convirtió en Huiraporá Yu, que significa Huiraporá eterno, indestructible. Y es el héroe del mito norteño del diluvio. Hoy reserva del Maracayú, donde está la fundación Moisés Hernández. Sería el Baracá de la historia de Caroga. Algo aparece de Pablo Vea. De Jae o Gato Vishnu de Angula Lutrae o Gato Jamás. Aunque nacional hay no de Baiseya, pero Jae Malaysia va Guaraní o Lexia va Guaraní aumenta, oye ayuda un vínculo afuera. Aunque Jae o Coja Jae o Escena o de Lucio. Entonces sería el Baracayú, la avenida del Maracá. No hay ninguna pregunta así. No sé, a mi siguiente jugador vai eso va bien. Soy por ahí te leí. General Francisco Caballero Álvarez Corona, Puente Quijá. Hoy bueno, o cambió a pesar de la jera. Hoy bueno, hace ve a escala, bebé Puente Quijá,
Francisco Caballero Álvarez. Ayudando que cabía en mi felicidad, porque a mi mamá te llamo de mi mamá Francisco Caballero Álvarez. Maestro Francisco Caballero Álvarez. La escuela Pancholo. Es María. Sigo entonces. Hidrografía. Voy a dejar mi. Hidrografía. Posee dos vertientes hasta el este del río Paraná, que recibe las aguas de los ríos y arroyos. Río Paraná, de Cabeí, Paraná, Papá de Países. También digo a ellos, yo digo que dice Paraná. A Paraná dicen algunos ríos grandes, parientes del mar, Andolo, Luis de Montoya. Canapá, pequeño arroyo, Oña, Pequeño, Ciudad, Oña, Bebé, y Torcido, Puru, arroyo que nace en el ángulo de la cordillera Amambay y Paracayú, afluente del río Paraná, cae abajo del Santo Nueva. Ubey, Michimina, oye, si ahora me dice que no, te voy a hacer lo que dice. Piratí, parcialidad de indios guaraníes, los piratines, y agua de los piratí. Pozuelo, la Yudí, Itambedú, piedra filosa. Itajaimeva, agua, arroyo o río. Después ya tengo el río Paraguay, Jejuí, Iguazú, Jejuí es Yeyu, tipos de palmitos y agua, entonces es Yeyu, Iguazú es grande. Lastimosamente tenía más que quería pasarle a ustedes, me quedó cuando quería mostrar por lo menos, porque me dicen ya que corte acá, lugares turísticos, Yeyu, y también colaboró el profesor Pablo Velázquez de Cuba conmigo para hacer esta palabra, porque esta es una comunidad también que vino con la manifestación, y los periodistas decían Yeyu, y los indígenas decían Yeyu. Ahora hay que llegar con muchos años por más de acá. Vamos a sacar. Caguazú, Guajolú, te veía con Curi, me sacan mi Guazú, pero entonces, oye, no es Curi, la diosa plantea que por la mano, no se lo da a ese Guajolú. Y por la Curi, para ese Guajolú. Doctor J, el bloque de tiradería, acá no cambia 5 o 6 veces de plajera. Oye, pero hija, era de Tucurí, a ver, Maracaná, San Carlos, Cucú, Campo 9, Colonia General Electrónica, y hoy el doctor J de bloque de tiradería. A pesar de que no aparecía en la terapia, la volteara en mi camioneta, esta de doña, se tiene que ajustar el alfabeto. Y alguna vez seguramente vamos a llegar a eso. Y acá hay académicos de números, la profesora Cela está, no sé quién más, pero me disculpan, esa es mi inquietud. Nombre de Paraguay, Tainarandú, es que quería desarrollar con ustedes, pero vamos a dejarla para la otra oportunidad. A ver. Esto, por ejemplo, encontré en su abc.com, @abc.com por Bernardo Gutiérrez. Después, mi bibliografía es Anselmo Poder Peralta, Tomás Osuna, Tesoro de la Lengua Guaraní, CEPAC 2011 Peguaré, Arte y Vocabulario, Tesoro de la Lengua de Cuba, Mocoibeba. Al Guaraní Español, Feliciano Acosta y Carlos Ferreira, Agudo de Pegatomí, Wikipedia, Portal Guaraní, Unión Equipaja, Amanquín.
es nuestra opinión. Y a continuación sería con el tema de enfoques traducológicos de la profesora doctora Zulma Beatriz Trinidad Sarza. En un principio, la traducción no era vista como una ciencia, sino como un auxiliar de ciencias como la sociología, la antropología, la lingüística. Ya supe, tú te buscaron. Me voy a tope o para juego no ve al 1950. Oye, pero hubo 1960. Genio y ni Yekishaku ni Asapewan. Upecha, caray, fuera hablando, Dinay, Darwin, Monin, Akak, Corpoe, Yami, Tapichanya, Levina, Pachico, ni Asapo. Y poco fuera, oye, moñete, ni Asa. Hoy que cuama hapen di cuare caramo amorete di cua fuera a poder. Al 1972 Holmes de Carayarambori o Capure Cama ni a Sabewa o Waje ni a Saha hapen di cuare caramo entero. Haika Cuba hoy ni o ape o pensamos en mitad de un opa o yo que iba a ejercer. Estos señores, entre 1950 y 1960, le dan una nueva mirada a lo que es la traducción, de considerarla una ciencia, un apéndice auxiliar, digamos, como ayuda a algunas ciencias como la antropología, la lingüística y la psicología, es considerada por estos grandes estudiosos como una ciencia con todo lo que eso conlleva. Y posterior a eso ya los aspectos que hacen la traducción se trabajan como ciencia desde 1960 aproximadamente. Y esto que vamos a ver a continuación ya entran dentro de lo que es el proceso traductológico, el proceso de una traducción. El compañero Siva les quiso llegar una hojita que en un momento más quiero ver con ustedes para poder entender un poco cómo trabajar un proceso de traducción, que no es tan fácil. Mucha gente dice, no, pero creo que es traducir y le dan a los chiquitos de segundo grado para traducir Nemo. Y la gente que no está en esto
que no está estudiando todo lo que ustedes están trabajando en sus cursos, no sabe lo difícil que es. Algunas mamás me llaman a las 11 de la noche y me dicen, profe, ¿cuánto en un ratito vas a hacer sus paquetes? Y a mi hijo le pidieron que haga todo el proceso del dulce de guayaba, desde que se arranca de la planta hasta que se convierte en un elemento de uso importante dentro de lo que consumen los niños. 11 páginas de traducción, pero como nosotros somos propios de Guaraní, demasiado lo es fácil, según ellos, según la mamá. Y bueno, entonces quiero que veamos juntos eso que ustedes tienen en la hojita y que en realidad tiene sus características científicas y bastante profundas para poder lograr una traducción adecuada. Para que se dé una traducción adecuada también hay que tener en cuenta algunos aspectos como el significado y el sentido de las palabras. El chacuá era un viñenguera que iba a Jericeo. ¿Cómo se diferencia el significado y el sentido? Y en nuestra cultura esos son aspectos muy delicados. Efectivamente nosotros podemos afirmar que el significado es objetivo y es lingüístico. Traducción de casa. ¿Dice casa guaraní? ¿Hay otra forma de traducción de casa en guaraní? Se llama la forma guaraní. Es casi la traducción es directa. No hay muchas vueltas que dar. Ese es el significado. Por eso se dice que es objetivo y es lingüístico porque conlleva normas, reglas, estructuras y un proceso bastante delicado de un área que acá a mi compañera Selva le apasiona, que es la gramática. Sí, es su materia preferida. Bueno, eso es en cuanto al significado. En cuanto al sentido, podemos decir que el sentido es extralingüístico y subjetivo. Para que sea extralingüístico. Lo extralingüístico en una cultura es todo aquello que implica hábitos, costumbres, usos de una sociedad, de una cultura. Y es subjetivo porque, por ejemplo, ¿cómo traducimos al guaraní hidrocefalia? Hepatitis. Sí, exacto. La hepatitis es guaraní. Comúnmente la gente dice y para la hidrocefalia o yoquea. Y los motivos de la hidrocefalia o del yoqueo para el aspecto científico son totalmente diferentes. La hidrocefalia se produce porque el líquido cefalorraquídeo no pasa adecuadamente por uno de los 4 ventrículos que tenemos en la cabeza. Hay 4 tubitos. Y por esos tubitos, lo que es el líquido cefalorraquídeo tiene que pasar en forma igual. Cuando uno de los tubitos no funciona bien, entonces ocurre lo que en castellano, en el aspecto científico, se llama hidrocefalia. En el aspecto empírico, yoquea. Ahí pide ahí hace marei, acá los ascendentes, acá hay pavo. Ese es el sentido del término. Y es muy complicado que alguien extranjero entienda que hidrocefalia en guaraní
escogió, pero que tiene un espectro enorme de situaciones que lo rodean. ¿Cuándo se produce la hidrocefalia? ¿Por qué se produce? ¿A qué edad se puede producir? Unión en clima es guaraní, guaraní, para el aspecto científico, hasta un tiempo determinado, los médicos no reconocían que esa criatura tenía yogearme, imitando yogearme, porque ahora no es capaz. Ahora sí, ya dentro de la medicina científica, hay médicos que reconocen que esa parte de nuestra cultura tiene que ser respetada. Entonces, cuando una mamá se va a clínicas y le dice a los médicos que su hijo tiene queo, ellos ya hacen un proceso, digamos, de comprensión de lo que es nuestra cultura y le tratan a esa criatura sin decirle a la mamá, no señora, lo que tu hijo tiene es hidrocefalia y lo que no existe y nosotros le vamos a tratar poniéndole una válvula de alimentación vestibular. Pero esa parte falta todavía educar en nuestra cultura. Bueno, esa es la diferencia entonces entre el significado y el sentido. El significado es objetivo y es lingüístico, y el sentido es subjetivo y es lingüístico o extralingüístico. Extralingüístico. Vamos a decir extralingüístico. Es todo aquello que implica valores, costumbres, actos, usos también de los miembros de una sociedad. Perfecto. ¿Te lleva ya por ahí? Muy bien. Con el avance de los estudios traductológicos, hay una ecuación que tiene un destaque muy importante para poder entender lo que es la traducción. Y es el siguiente esquema que se usa en traducción para que salga bien ese producto. Es el siguiente. Se dice que el producto conceptual del autor del texto original, la idea del autor del texto original, es igual al texto meta, que es el trabajo que tiene que hacer el traductor, que tiene que producir el traductor. El texto meta lo produce el traductor y llega hasta una cultura meta, hasta una sociedad determinada. Si el traductor no hace bien su trabajo, desvirtúa lo que dijo, lo que hizo el autor del texto original y llega mal el producto a la sociedad a la cual va dirigido. ¿Se dan cuenta lo importante y delicado del trabajo de un traductor? Lo complejo que es también. Esa ecuación es muy importante que tengan en cuenta para que en algún momento del trabajo que lleguen a hacer de traducción vean que no podemos tener mucho margen de error, porque al no respetar, por ejemplo, la idea del autor del texto original y cambiarle de repente, no, vamos a cambiarle nomás hasta su club deportivo, ya vamos desvirtuando la idea del autor del texto original. Y recuerden también que al empezar a traducir una obra, el traductor se convierte automáticamente en coautor del texto original. Siempre recuerdo que uno de los trabajos que más me llamó la atención, que hasta hoy uso como ejemplo en las clases de la universidad, es el trabajo de Rodito, del gran maestro Rodito, Pascual Duarte Covencos.
traducción de La familia de Pablo Actual. Trabajo original de Camilo José César. Él tuvo que tomarse su tiempo, creo que le tomó varios años en realidad, para poder hacer una traducción adecuada, que no variara el producto del autor del texto original, que diera un adecuado texto meta y que ese texto meta, que es el trabajo del traductor, pudiera caer bien, se pudiera entender, se pudiera comprender adecuadamente en la sociedad a la cual iba dirigida. Los hombres son destinados a caminar entre carros y chumberas. Recuerdo que era una parte de ese trabajo. Y plantas, animales, platos típicos. Es un poco complicado poder adaptar a la sociedad, a la cultura meta a la cual va dirigida la traducción. Caraguatatu, Ñuaquín, la Caraguatatu, Apuntete, Mingo, o Ñandé, por eso. Así que me pareció muy interesante porque no puede a la primera que bueno, no se puede traducir así. Le llevó muchísimo tiempo. Y como todo, hay que dejar reposar la traducción para después de 2 o 3 días mirar otra vez y darnos cuenta de que tuvimos 500 errores en una línea. Bastante compleja esa actividad. Esto significa, esto que les mencioné, significa que el traductor no puede ni debe modificar la idea principal del autor del texto original, a fin de lograr un texto meta adecuado a la sociedad a la cual va dirigido el texto. Un texto meta, que debe ser lógicamente producido por el traductor. En ese sentido es que vamos a hablar de ese materialcito que ahora les acercaron los compañeros, del marco macro nivel en la comunicación bilingüe. Tienen todos su hojita, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los que intervienen en un proceso adecuado de traducción? 3 personas intervienen: mamá, papá, hija. La persona A, usted le puede poner persona A1, es el autor del texto original. Ese autor del texto original, esa persona que es el autor del texto original, tiene mentalidades, valores y costumbres. La persona 2 que interviene en un trabajo de producción tautológica es el traductor, que también tiene mentalidades, valores y costumbres que le caracterizan. Y finalmente, podríamos decir que incluso es la persona más importante en este proceso, es la cultura meta a la que va dirigida la traducción, que también tienen sus mentalidades, sus valores y sus costumbres. Estas 3 personas, tanto el autor del texto original como el traductor, como los miembros de la cultura meta a la cual va dirigida la traducción, tienen culturas totalmente diferentes. Acá hay 2 culturas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el traductor? Tiene que tener lo que se llama una adecuada actividad heurística. ¿Sabes qué dice actividad heurística? Tiene que ser lo suficientemente creativo para saber qué palabras utilizar, qué palabras nomás se pueden adaptar y hasta dónde usar un proceso de adaptación. Porque si no, a veces no, pero esta palabra hay en guaraní, ahí está en castellano. Le ponen cursiva y queda en castellano. Acá esto mejor más hago un préstamo y le pongo ahí el sándwich ese del como suele
usamos. Y que después ya se convirtió en sangre. Bueno, hay que atender también eso. Por eso se habla de la actividad holística importantísima del traductor. Es decir, es importante que el traductor sea creativo, que sepa todo lo que se refiere a gramática, morfología, sintaxis y los procesos lingüísticos. Esta actividad holística del traductor, en esta actividad interviene el traductor como intérprete del texto original para producir un adecuado texto meta, puesto que él se convierte en coautor del texto original, ¿verdad? Y tiene que estar su nombre en una ficha técnica como está dentro de la obra. Ya no es que, bueno, yo hago la traducción pero mi nombre no aparece. Hoy en día sí o sí tiene que aparecer en una ficha técnica el nombre del traductor, ¿verdad? Él es el que produce el texto meta, y ese texto meta es el trabajo del traductor, que tiene que estar muy bien hecho para poder tener todos los elementos adecuados de una traducción y no desvirtuar el trabajo del autor del texto original, agregarle nada más que él lo quiera, de repente se le agregue, ¿verdad? Y si él da autorización, entonces el traductor, alguna cuestión de lo que él considera, puede introducir. Pero si el autor del texto original no lo autoriza, entonces no se hace, porque ahí estaríamos cometiendo un delito. Bueno, ¿qué tiene que tener, qué es importante para un traductor? Los llamados saberes universales. Esos saberes universales tienen dos líneas muy importantes, que son los llamados saberes lingüísticos y los saberes situacionales. Vaya para mí, saberes lingüísticos. Nosotros hacemos unos cursos de 4 años de licenciatura en lengua guaraní. Porque ya hay el tema de fonología, gramática, morfología, sintaxis, lingüística. Esos son los saberes lingüísticos. Después nos preparamos para una maestría. Profundizamos esos aspectos que vimos en la licenciatura. Hay para interpretar tú, usted de mi cuayarana, tu de manera por acá, a eso se refieren los saberes lingüísticos, al saber enciclopédico, a las normas, a conocer las normas, los elementos que conllevan a una estructura del lenguaje. Bueno, y también el traductor tiene la obligación de conocer los llamados saberes situacionales. Esos saberes situacionales son aquellos que se relacionan con los elementos extralingüísticos, ¿verdad? Tiene que saber, el que va a hacer una traducción al guaraní, que en este país algunas costumbres son, por ejemplo, el hecho de tomar tereré, de que se use todavía en algunos lugares el cántaro, de que las personas son muy efusivas en sus saludos. No me parece, ya hay idea nada de ahí, ni a Sahara. Son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta cuando exigimos ese carnet que nos dan de traductor con un número. Es mucho lo que nos arriesgamos muchas veces cuando seguimos un libro. Entonces hay que estar preparados para eso. Bueno, esos saberes situacionales también implican el llamado comportamiento verbal, concepción de anatomía y no es que se vaya a darle un tono aquí, no es que se vaya a pegar
No puede saber. Exactamente. Entonces, también tenemos que saber esos saberes situacionales. Y saber que el cocido acá y en España son ciertamente alimentos de la gastronomía, pero hay una diferencia abismal entre el cocido de en la sopa también, ¿verdad? Todo el mundo cree que cuando nosotros hablamos de sopa paraguaya vamos a encontrar un plato así hay muchísimos elementos que ustedes, preparándose en el proceso de traducción, tienen que ir conociendo, para que nada les sorprenda cuando llegue el momento que ya estén preparados para saber cómo poder hacer un proceso de adaptación o ponerle un término que más o menos se adecue a lo que es la realidad de esa cultura menta a la que ustedes van a estar dirigiéndose en un proceso de traducción. Bueno, este es el esquema que un traductor necesita saber para poder hacer un buen trabajo. Va el papel guará Coape y Cachuña Boyoayú, Terapa Epa Oyepura EPM, Bella Bocuevo, Pemuniñas Acuerdo, Teteitendiapo. Si hay alguna cuestión que ustedes quieran comentar o que quieran ahondar, que quieran mencionar también de la importancia de hacer este proceso para hacer una buena traducción. Profesor. Ndere haweisha tumaigiro lugadote. Ndere haweisha de ipe niete cuando te haweisha como oigo que lleva lluvia, lleva. Haka tú la ika como ahí ya porque te entendía po que competente y cuál era un miba Pero veí araña mumbare TV UP niete cuál es igual que todo haweisha veí. Ya como una pretendía poja ya ya ese va niete happen. Ahí pisha te veí ndere ahí llama pisha de yapota se guarape vamos a nahani. Se guarape niete cuál es igual que mumbai guaso era hanya ahora en yambo kukuwe que todo haweisha ella por a ella guatembia UP va niete. Aunque por hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Les parece difícil o es viable guiarse con este material o con estos elementos para hacer un trabajo de traducción? Es viable pero muy complejo. Llevarlas a Einder, ella veía la 10 a las 11 de la noche de Renoya, ella y Tatu Pitori Japón, Nahani, ella suena Nahani. Da Japón, hay andas ahí de Japón de Batalla Nahani. Hay que tener también cuidado de eso, porque es un trabajo muy delicado. Andas ahí que ya piensan de Japón. Y sobre todo, como solemos decir también, la gente cree que cuando vos le haces un favor al hacer una traducción, no tienen por qué pagarte. Porque es guaraní, no creo que hiciste la traducción ahí. Siempre recuerdo de un compañero de la oficina, le dieron un trabajo para hacer la introducción de la traducción al guaraní de la introducción de una tesis. Ya por paja, con toda la buena voluntad, ha terminado entre las 11 de la noche, ni gracias te dice, era para la hija de un compañero. Y siempre se acuerda, ¿verdad? Que nunca le digo ni gracias porque habrá creído que, bueno, como era guaraní hablante, habrá sido fácil para él. Y no, a ninguno de nosotros nos puedo asegurar que es fácil un proceso de traducción. Y que tiene que también ser respetado, ¿verdad? No es que un día antes, sino que sea para la China, que alguien le puede dar un trabajo de traducción y decirle, no, pero para mañana al mediodía puede ser. Hay uno por ahí, no de porque tú me van a hacer. Gracias. ¿Por qué? No, perdón. Sí, adelante. En mi reunión de adultos mayores, tenemos que cantar la canción Choco porque era de poco.
tuvieron que traducir porque nadie entendía el texto. Y me tuve que esforzar para no hacer una traducción literal. Y es muy rápido, uno tiene que pensar en traducir, por ejemplo, Otini Aragón. Entonces, me esforcé lo máximo y hice una traducción como pude, pero fue bastante dificultoso que salga aquello un poco poético. Qué interesante. Supongo que era bueno. Nada más. Sí, es difícil pasar tiempo. ¿Por qué después le doy la palabra a un colega? Bueno, ojalá. Maite y buenas noches. Qua informando en el programa de la traducción casi se llama Pepe. Pepe estamos hoy moja turma de cuidar de ayudar a pequeña raíz y vainamos se ve hacerte y peor al niño vamos a castellano. Es normal que se va a meter por pequeño cuento de niño cuidar a poco. A ver, Pepe traductor intérprete. Seguro que van a sacar y se va a decir traductor intérprete. Pero hoy te doy de asumir de apoya trabajo científico cuando queramos hacer de psicoanálisis, Lacan, rendía poco. Lacan de apoyo alemán, usted va a ser francés, usted va a ser castellano, te acuerdo, usted ya puede mover a niño. A Pepe, y me dice apoya en una página mundial. Pensamos con ahí, estaba el Pepe y la cultura ya me tuvo ya llegó a una y la mamá se ya ya me mamá puede ver de papel algo pesa para que ahí se no vea algo pesa en cuanto a la traducción y a la lengua guaraní. Fíjate que se ha desarrollado y diciendo no bueno. Hoy día me voy a dar por fin. Doña Julián, doña Lumina. Oigo María Escobar. Maravendo y María Escobar no le envía por fue. Oye, por traducción literal, no importa María Escobar tu trabajo. Muy importante que ustedes vean que con cuerdas corresponde. Una palabra puede escribir. Pasar. Adelante. Maite y de mi país, la semana de Maite y la enviar que va a ser una jornada. Siempre que me deja ese llamamiento a ver. Daha eko anyete que talle oni masanya desde mi apoyo ya posee bañera sana. Ya la vez a ver lo que pune ese. Hoy saputante ya hacen de ñaña kan que está ñaña kan chocar ay no ella vez de nagui no digo pero así te iba esto hakune están de teba aga tu ya po me tenía poa esa saputante pues que estaba ya poa a ver ñan de se no a que comencé ya me tenía de peña ba poa pela pepe de la de a ver que yo me ñaña de ña po ama que yo no que ya po no que tu misma hoy ya te no no sé no ya que yo puedo hacer pues te vuelve que por esa antes oye ella de repente ya no ya no pues oye te veo que tú ya poca no te hay que fue hay detalles Audiencia para Pascua. De esa casa que hicimos estaba en una niña tal de pequeña que se llama de esa cuadra que tú no más ya once un pretendía porque cope y no muy para allí no como cope hay que tener en cuenta dentro de este macro nivel que mencionamos hay que tener en cuenta estos elementos que les voy a comentar para que ustedes cuando terminen su trabajo de traducción puedan decir sí, efectivamente
Ajo, Tena, Apen, Juan, Paigo, tener en cuenta que el autor del texto original, que el autor del texto original tiene, como dice ahí en la lista de ustedes, sus valores, sus costumbres, sus hábitos, su mentalidad, y no intentar sacarlo de ese. Si nos permite modificar algo, genial. Si no, ya te pillé. 2. El traductor o productor del texto mental, con sus hábitos, mentalidades y costumbres, se convierte en coautor del texto original. Y ese es un elemento que ustedes tienen que saber manejar. 3. La cultura meta, es decir, la sociedad que será receptora del producto, texto meta del traductor, es una sociedad que exige mucho y que va a pedir poder comunicarse con eso que el traductor representa en el trabajo. Si no puede comunicar, la traducción no sirve. Así de sencillo. Porque el objetivo de una traducción finalmente es el proceso de comunicación. Si no puede comunicar, no sirve. Y también es importante no abusar de lo que se llama proceso de adaptación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno pone elementos de adaptación así muy frecuentes dentro de su trabajo de traducción, es como que se desvirtúa el trabajo. Ya queda plagado de demasiado castellano y finalmente el guaraní ya no tiene la relevancia que tiene que tener. Entonces, ¿qué hacemos para hacer un buen trabajo? Elaboramos primero las estrategias de traducción. ¿Qué tipo de traducción vamos a hacer? Semántica, comunicativa. Traten de no hacer una traducción literal ni palabra por palabra, menos horas. Porque si no les va a salir algo así como así llega. Y eso evitemos, por favor. 2. Buscar equivalentes, pero sin alejarse mucho del trabajo del texto original. 3. Producir un adecuado texto meta. Y 4. Revisión y autocorrección del texto meta. Entonces, ¿cómo se logra eso? Haciendo reposar, como se dice la traducción. No saquen de una traducción que hagan. Miren, remiren, denle a otras personas, por lo menos a 5, que miren otra vez ese trabajo de ustedes y después vuelvan ustedes a mirar detalladamente. Eso significa que esta fecha, como dice Pastora, que sale una traducción, tiene también su desgaste muchas veces académico. Bueno, conclusión. Venía Sandra y Pecha de Yacoba hace un año. Y antes, en el escape de Yacoba. Y siempre preparado, siempre estar leyendo y actualizando nuestros datos respecto a la traducción. Bien, realmente, espero que les sirva el trabajo. Siempre un seminario, muchas veces un congreso, con el nombre que tengan, son encuentros donde uno accede a mucha información nueva, a información reciente, y eso es en este caso demasiado importante, porque a veces uno tendría que esperar un cierto tiempo
este tipo de actividades que nos permiten acceder a información más nueva, más reciente. Entonces, el profesor Carlos Ferreira les va a presentar su tema, es el penúltimo, luego ya en la última parte vamos a hacer un pequeño resumen y las consultas que ustedes quieran formular. Con todo gusto. ¿Verdad, Carlos Ferreira? Kalau kita mana berapa informa macam kita tu boleh pengen baca kalau kalau ke gambar aja. Berapa itu sih ni baik kuanku sampai antum ni matanya ini ada ni matanya. Pesau je pengen kedua apa kau minyak dari dua ini yang boleh hendak kalau jadi masalah tahu baik ketua kalau dia bisa tahu kan orang saya ibu memang tema hina per pohang itu oje tema oje por el cava oje momento cero o bae por cero per hani momento mau per o ibu memang bae sapatina konya ni Guarani a castellano y paisano son esa calidad optima lleva o ñane tame ya cojate pe Guarani y mante a después Guarani de Uruguay por 1750 1820 con mis documentos con el archivo nacional como pasaba después Melilla a Otazú a llevar Pepe Guaraní allá fue lengua oficial de la colonia. Pepe castellano pesa y beba, anga catu umio muacama punya taku yung perileo que yo veo que ponga sana guape castellano que oye ahí ato. Hoy gente que pesa que hay Guaraní me guava a upeare oye por aún y capitamos a saber castellano. A Pepe hoy por ejemplo la situación del indio Blas. Oye, como para que cañaime, oye, por anducho pepa baja, oye, era pepe como acá pepe mi árabe, que estaba, oye, como asado pepe castellano, verdad, por la suma, tenían de ver ahí se te patina pe mojo y veñe, o pollo que hoy no te vea ahí que tepe oye, que va ese tepa y catuña da por haber, el hacerían debe el texto original, a texto meta y catón, esa oyo apuja, tan escala y oye, pero ahora mismo ya estamos China o Ana, va ese tepa oye, que sale guaraní y puro, a imagina visualización o el paisaje lingüístico del Guaraní lleva y a marcar Porfirio un permiso que se sacañan de mi tabarena. Un pueblo usted sacarme por esa niña de Guaraní me ya está cuadrado. Guaraní, la sílaba final, morfema latina lleva para de ya está cuadrado, mía, una visualización. Hay traducción si nos vean dice vivencia. Hay siempre intro, peñan de Uruguay, peñan de M, Aucawi, Once, peñan Guaraní, coño mojera, fue pensado que la cuaral, talita, pues ya eso alemán, cueva, ya, mora, cueva, pero hoy que ahí, pe Guaraní, después, aunque se viene la visualización, mi tabarera, que vas a que te interesa, como una primera en Porfiria. Va a existir página y va a apo y caso jamás eso que puro sacuente na va a erupir pesajera o peaja de China ni cotería ni de que por el cabeza ñamo cuenta jamás a saber antes uña debe ahí va da ya igual va para anga todo ñamo gente no existe ya era uña de te igual yo la te di a pe igual a pe yo da ya a pesa o de igual de va vaya Hadi puru pensa, minha reserva que vai essa pe ara o passava o putava que puru que tem raisa hadi puru de uma vez não nem o guapuma
Umimba ella con ambos problemas es canto el tema de ella en esa cuarta finami ni y pupe oye por un meva anda ni cuaija es para que hasta yo para un ahí para que hasta un ahí para que para y esperamos umimba ella impone ni va y caja se cambio en semina vemos que viene para esa o yo quiere oye ni pupe tinta pe na que sacan vaya ta uva ha opere hina ha ebe a conto o cota umi dice a pe yo para ko ara pengu avoluta menete tiba daha eika to te onyimbo wa kuita wa arandu kafe daha eika to te onyimbo itani en lupe tani te kwape tambai anga avolua pe mingo ha ente pequeñ je por esta a esa kwaba va esa pipa pe ya porungo tani apeni ella porungo no daya sai onyimbo kwatia. Oye, tenga fuente guaraní de la oralidad y no de la escritura. De la escritura. La lengua guaraní es una lengua oral. Y la lengua oral, 90% del guaraní es la oralidad. A 10% es la escritura. A la escritura que estamos 1600 a 1700 apenas tengo ya 10 libros. Le podemos citar ayer, pero no es tanto la importancia ahora de citar cuáles fueron esos. De 1700 a 1800 no fueron más que 6 libros. Y de 1800 a 1900 podemos decir que ha sido un siglo guaraní o guapucau pepe ayer. Y luego empiezan a surgir otra vez en 1900 al 2000, en donde solamente en el año 1990 al 2000 habían ya como 400 libros en o sobre guaraní. Hubo una y nosotros lo que hacemos, lo que estudiamos y lo que investigamos en la lengua guaraní, miramos a partir de los textos, ayer para lo que hoy está ahí va, porque esos textos sirven para nosotros una documentación, una fuente bibliográfica, pero nos damos cuenta también que hay una existencia de una oralidad. Esa oralidad es un proceso en donde hay muchas palabras, donde encontramos muchos términos que digo, es muy variado, donde ya que cuidan tu café, y acá hablamos de las ánimas. Inclusive hay un material del profesor David hablando de escribir las ánimas, que es el 2 de noviembre, y vos buscás en los diccionarios, y de hecho que sabemos que las almas, las ánimas, sin embargo, están entendiendo como las ánimas. Propiamente un vocabulario guaraní o gutamantini en día ¿y qué es lo que es la ánimas? Dice que es un estado de purificación que no tiene tiempo, es un estado del purgatorio, y ese purgatorio, creo que David es el especialista en esta ciencia de la muerte y más allá de la muerte, tiene varios libros sobre eso. Entonces, ahí me preguntamos si es un estadio espiritual de breve, corto, lo que sea. Bueno, entonces esos términos vienen, ¿qué son los materiales? Y dice que está registrado en el diccionario. ¿En dónde está registrado? En el bilingüe diccionario general. Diccionario general, tomo 2, guaraní, página 616, el Boijara Ramón Silva. Y vos querés ver después en la construcción, dice ahí que el del habla cotidiana paraguaya, especialmente en el Yopará, esta expresión se ha fusionado fonéticamente en una sola palabra, las ánimas, y se usa como una interjección para expresar sorpresa, susto o incluso burla. Las ánimas se caen, una expresión también de interjección que ahí uno va teniendo. Vos buscás después algún ejemplo de uso. Por eso tampoco no tenemos ejemplo de uso.
el ejemplo de uso es muy importante porque la palabra toma cuerpo en el habla. Yo puedo hacer oraciones con las ánimas, pero esa es una invención. Es una oración que se a poco porque para la palabra, para el término, es muy importante dos situaciones, que es la territorialidad o el espacio y el tiempo. Are oye puru a oye kusobene. Y eso el tiempo de vida de una palabra no se compara con el tiempo de vida nuestro, ¿verdad? Pues nosotros creo que vivimos hasta los 70 años, los 80, vaya, con excepción acá de Curia, que está empezando recién en sus 15 años, ¿verdad? Y entonces, o de Lidia, que tiene 14, ¿verdad? Se hacen competencias ellos acá, ¿verdad? Entonces, de cómo las palabras pueden llevar 50, 60, 70 años y están todavía en el uso de la gente. Oye, pues aunque aquí en el DJ hay mala palabra fuera de verdad, pero no es el tiempo de vida de las palabras es diferente al tiempo de nuestro uso. Ya vendrá una generación, ya después que va a usar ese término de prueba. Parece que renueva otra vez esa palabra y se usa. Acá la palabra taurón, entonces yo tengo que preguntarlo primero. Pendúa, disculpa, peleamos. De taurón. Es de uso. No dije color. Es decir, es de uso. Es decir, nadie puede decir que no sea de uso, pues todos entendemos y comprendemos. Quiere decir que ahí hay una universalidad. No tanto universalidad, pero hay una extensión. La palabra es representativa en el territorio y en el tiempo, porque todos acá en diferentes lugares, todos comprendemos lo que quiere decir. Y cuando vemos en forma peyorativa, probablemente dice tabliaría, y para suavizar de probablemente, no sé si se suaviza o se insiste más en esa expresión, pero esto vamos a tener registrado también en el diccionario bilingüe toco 2, en tal página 1272 de Ramón Silva, dice que existen también otras variantes como tablona. Está escrito, se usa o no se usa, pero es parte de la convivencia de dos lenguas que están allí unidas. Antes era guaraní más, hoy en día, según el Instituto Nacional de Estadística, me cuenta de que, bueno, la castellanita, fuera ya otros llaman guaraní, una manera de decir, porque realmente en la lengua guaraní, los hablantes, los usuarios de la lengua guaraní siempre es mayoritario. Aunque en forma de estatus lingüístico, el Estado se ocupa de que sea una lengua minorizada por más que sea mayorizada. Porque el Estado habla en la lengua castellana, se expresa y no habla en la lengua materna guaraní, entonces necesita socializar. ¿Cómo sabemos que no habla? Porque no hay poder ejecutivo ni ante guaraní me va bueno, ante el decreto de resolución guaraní me trata ya después la parlamento, la congreso fuera algunos años de ley guaraní hasta hoy no hay ninguna ley guaraní. Poder judicial, por más que haya juicio oral en guaraní, tampoco hay sentencia, tampoco hay resolución de su organismo o de sus reuniones en guaraní. Entonces podemos decir que el Estado, representado por estos poderes, las ideas de IP o un baera, pero de guaraní, de tapaera. Entonces, de alguna manera, esto que nos damos cuenta nosotros que las palabras se van instalando poco a poco y los estudiosos lo que hacemos es un poco ver el avance de ese término, ¿verdad? Cuando nace, cuando otra vez el término queda por ahí por caminos, hoy joven llegó el término, y acá vemos que ahí el tablón es un híbrido morfológico, porque tenemos algo final del castellano, después tenemos el guaraní, se usa, también no está mal. Yo no hablo de normas que quebrantan las reglas, o que no, nada de esa normativa yo no quiero, yo uso nomás. Por eso bueno, usted ahí el tema que no se le dijo
dice ahí el uso del habla de los términos y que probablemente va a seguir Tavirón sin ser reconocida con palabra registrada porque no tiene una orientación o un uso en el alfabeto, porque no tenemos palabras que terminen en consonante. Eso ya son normas, ya reglas, llevan. Pero seguiremos usando tablón a tablón, seguiremos usando, pero no puede quedar esos términos nomás. Dentro de 50 años le vamos a decir después, excepciones. Y Catujaque y Purú, tablón, hay Catujaque y Purú, tablón. Ya me hace recordar mi mamá. Porque yo me acuerdo que antes le decía yo, mamando, yo tengo la toalla, yo en país la verdadera. O hacer a ellos la verdadera toalla, apoyan a ver, una cara, yo se popeba. Dice, no tenés que decir mi hijo toalla, ni verdadera, pero tenés que decir toalla, tenés que decir verdadera. O sea, no vamos a decir una mamá, que voy a secar. Tenemos que ir a Oaxaca. Y luego la Real Academia, la Nueva Española dice, aceptamos toalla, aceptamos verdadera como parte del regionalismo, registra como parte ya del curso. Probablemente tablona, alguna vez vamos a tener que poner, se registra en zona, no sé qué lugar, en qué parte, en qué región, o ya a nivel nacional se van usando los términos, porque en guaraní lo que tenemos que tener es la mayor cantidad de escritos del término en guaraní para hacer inventario. Desde el código del inventario físico va a ser un inventario, Ñandérico tiene inventario lingüístico. Ñamunguepao, o imbao, pebe, jambewe, catupe, yaja, ñamugenda, jamás, pepe, copecha. Entonces, cambiando un poquito, acá viene otro término, Juan y yo. Entonces, siempre tengo que preguntar. ¿De eso estoy cuál león? Julián. ¿Cuál león es cochudo? Cállese sacando. Por fin ya me ha ido a sacar, cambiamos cebollas. Móvil y cuadrada. ¿Cuál es? Vamos a ver, dice, fui bajero de Cuba, ¿Se dan cuenta cómo el tema acá la juventud no le va a contar? Ellos no saben esa terminología. Como algo de esa aprobación. Muy bien. Entonces mi consulta es, oye, porque los juegos no no, es un término representativo. Oye, puro power. Yo estaba investigando. Es la cual leo. Se preguntaba a mi señora, debe ver cuál monje se va a hacer. Y ella, entonces está, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los estudiosos? Analizamos términos. ¿Por qué? ¿De dónde viene el Juan y de dónde viene el León? Ayer hicimos una discusión con un grupo así de personas ahí y el dedo del medio, perfecto, coincidimos, que tiene que ver el Juan con el León del medio. Y entonces empezamos a averiguar lo que era el término León, porque Juan y Juan, los Leones y Juan, era la misma. Y algunos decían que era por la forma del león, que era medio deformado, con una cabeza grande, inflexible, que esto, que lo otro. Y después dicen, no, eso es porque tiene fuerza el león. Y Juan y León, fuerza y flexible. Es uniendo ideas, ¿sabieron? Eso es lo que hacemos cuando estudiamos un término. ¿Será cierto o no será cierto que lo dejamos también nosotros para la investigación de ustedes? Ayer, porque por eso le dicen cuál es el cuál parece este línea. El dedo del medio, ¿cómo te dice ahí? ¿Te dice ahí cuál es? Ahí dice, bueno, no hay igual. Upiare como vamos haciendo un proyecto como dos personas de apoyo, pero era proyecto y tiene un nivel de
Veamos ahí se demonviente. Aquí sin registro, todo lo que llamamos de cuando, pero no, por lo menos se ha encajado, pero usted toda inclusive usando las herramientas de inteligencia artificial, se va a quedar en espacial, inteligencia artificial, porque se votaba entonces, en la calle sin registro, este tipo de neologismo surge con frecuencia en contexto bilingüe como el paraguayo, donde el guaraní convive estrechamente con el castellano. Ya ahí se van a estar profundizando un poco estos temas, que es muy importante y cómo se da este fenómeno nuestro del bilingüismo. Bueno, entonces es un ejemplo de palabra híbrida en guaraní, es decir, una voz compuesta por elementos de dos lenguas, en este caso la hispana. El otro término, arrogata. Tengo arrogancia para allá. ¿Suele escuchar o usar? Arrogata. Es una palabra representativa porque una vehículo en dos casos. Y dice acá, encontré en Octava Porteconí número 19, en julio de 1927, en una poesía que se llama El Vapobopo, yo quiero tal comentar, pero sabes que El Vapobopo de Emiliano R. Fernández. Siempre cuando estudiamos técnicos tenemos que tratar de poner las fuentes. Entonces dice ese, ¿y cuál es su ejemplo de uso? Dice, o la construcción sintáctica, que es lo que justamente nos trae hoy acá esta mañana. Milagro Oimero San Juan de Arrogata, dice, ¿verdad? Esto, y yo ya corregí ya y le puse un asterisco, la escritura de los ejemplos actualizada al alfabeto actual, porque si no, le llama un pequeño poco de pasaje. Entonces yo ahí ya corregí porque Oimero no tenía ni tilde, no tenía marca nasal y una cantidad de errores, ¿verdad? Rogar, Pepe Amó, Emiliano, Milagro, Oimero, San Juan, de Arrogar. Pepe, hoy por un llevo éramos. Arrogar, también, acá nos da un ejemplo interesante de uso, ¿verdad? Hoy por ahora que se iban a gustar eso, luego ya rogar de eso, este es un término interesante, ayudomía. El famoso ayudomía, otra cosa es la ayuda. La ayuda es medio formal con una reposición después. Pero el ayudo es me acceso a un servicio que yo no te voy a devolver después, lleva. Ese ayudomía mi lleva. Es decir, si me va a prestar también, tiene que saber que me va a dar un servicio que yo no tengo la capacidad de devolver también. Ya otro me devolverá, pero esa persona. Entonces este es un término también sin registro. Según la consultación de escuchar lo mismo. Entonces es importante porque esa es la representación. Y ahí dice sin registro. Al decir sin registro, no. Que es suficiente en texto. Perdón, profesor. Cuando ni en Plajuá de mi manifestación aguatura del campesinado, ni como ya puedo decir, el Pinamara, mi audio ni como vegetamos ni en Plajuá, como se llama, ayudo, ni se no plata, ni cuando yo que pasa, ni ayudo, ni no, ni pobre, vale, otro ejemplo de uso entonces de cómo se da ese término, ¿verdad? Sin registro, código mixto, ayuda como forma afectivo o enfático, oralidad rural. Palabra híbrida en guaraní, es decir, una voz compuesta por elementos de dos lenguas, guaraní y castellano. Este tipo de neologismo surge con frecuencia en contextos bilingües como el paraguayo, donde el guaraní convive estrechamente con el castellano. Pisotear. Las ellas más bien al tipo ser pisoteadas, aunque cuñame ser pisoteadas,
Bueno, entonces, después la platizo, entonces siempre pregunto, ¿pero Uruguapa Freisa, que en duda? En ese piso que hay una operación. Yo no entro en el si está bien gramaticalmente, si tiene las normas o cumplen las reglas culturales, yo recojo la oralidad. No, pero en el hecho de piso Oye, en el hecho cuando entonces cuando nosotros vemos estos términos, ¿dónde encuentro esto? En Ocarapoto con mí, número 19, julio 1927, Arofurugui, Nerequiapoje. Este escribe Eladio González y tiene su ejemplo de uso que dice: Putaguarin bajo pisotea o no trilema. Fíjense, 1927, podemos decir ya cerca, 98 años, un siglo, casi 100 ya lleva. Bueno, a ver, y escribo tal cual como está también y dice ya pura. Entonces usamos, ¿es representativo? Yo creo que sí, más o menos todos usamos la palabra pura. Y esto se encuentra también en Ocarapoto en el número 231, diciembre de 1974, quien escribe Celso C. Peña a la CAE Guanático C, con el Celso Peña y Filemón Arroa, la música y la letra, y su ejemplo de uso es Alicojare o lleguen a ser el ecotedema de Capuraje, porque algo siempre soltero, ya hay una situación de esa de cuadre, como ganando debe tener un año. Entonces, eso suele ocurrir esto con un conocida que tiene cierta edad, ¿verdad? ¿A vos te ocurre eso? Pues, Tahashi, me acuerdo hablo Tahashi a nuestro querido amigo Bajo, Lucy, un espacio de la Tahashi, de hecho que después hablé con la gente de la Dirección de Policía Nacional y me dice, nosotros entendemos que Tahashi es muy descriptivo. Entonces yo busco el término, casi que ustedes saben también, ¿verdad? Se usan, ¿saben? Entonces es una palabra representativa. Cuando digo representativa es porque se conoce el término y se usa dentro de la oración. Y dice, muy por la Tahashi. Yo cuando hablé con profesor del tema, después ya me arrepentí porque leí un tema que tenía un bajo que veía. Es muy apasionante para mí, pero también tener que buscar muchos textos. En dónde está el término, dónde está su probable origen. Y entonces veo que nomás ahí, Tahashi, viene de, yo dije en principio, no, este tiene que ser el chico. Para mí, dije, pero después empezaba a buscar y no hay caso, no había nada en los diccionarios que yo tenía. Y entonces, sabemos que el policía guiado, como dice la Policía Nacional, despectivo, ¿de dónde viene eso? Voy a asear, de dar golpe, herir. Antes era portadora en la cintura, sable envainado como arma. Eso se puede encontrar en el registro diccionario bilingüe de Tomo 2 Guaraní, página 1224. El uso, orden es orden, está así, como las manos, eso y sirve. Solemos escuchar ahí escrito. Entonces dice, eso encontramos en paraguayología.com, en el refrán número 7 y también en el sitio de ABC Color, sección ABC de Ñandú, 19 de octubre de 2017. Escrito, fuente, se dice, no está registrado. Y se dan cuenta cómo se construyó la palabra. Viene de una palabra latina, de achear o yachear, de cómo se construyó y fue quedando después. Ahora, si me preguntan ustedes cómo vieron esto del Shiaka, no sé, después se queda ahí, no le voy a matar. Tulí,
ausencia en diccionarios normativos. Ni en el diccionario guaraní español del Celso habla, ni otros diccionarios como el de WASP o digitalizado incluyen tulí con ese significado. Uso exclusivamente oral y regional, porque también pregunté a otra gente que dice, no, ahora hablando igual, no es pública. Y en otros lugares sí, pero la gente va a ir dice que acá es uso oral, yo para también, dicen algunos detectados en entrevistas y prácticas teatrales, pero sin referencia textual publicada. La información sobre el tulí en este sentido proviene de experiencias orales, entrevistas o teatro comunitario, pero no hay transcripciones ni obras publicadas que lo documenten. Y acá hay una persona, ya dije que le iba a nombrar con su autorización, a la profesora Eduardo Mariela Yambay, en donde ella escuchó 40 audios. Y ayer me dijo que con 40, me dijo, no, profesora, 30 nomás dice. Pero escuchó 30 audios. Los 30 audios, cada uno tenía una reacción de 3.850. Cada audio, reacción. O compartimos allá. Y ella hizo una descripción, transcribió todo ese texto. Y de ahí fue sacando un término está estudiando la oralidad, con la escritura y la diferencia que estamos teniendo, el uso actual de la oralidad. Bueno, entonces, en estos casos podemos ver también que hay una enorme riqueza de la oralidad. Así, celada o trampa mental. Este uso figurado de acasí como sinónimo de traición, engaño, celado, situación armada contra alguien es más frecuente en narrativas orales y testimonios populares, obras teatrales campesinas y religiosas, lenguaje coloquial, carcelario o comunitario. El texto recopilado por Elías y Cadoga, donde los guaraníes describen las tensiones internas en la comunidad y hablan de acasí como situaciones armadas o sufridas por hablan de acasí como situaciones armadas o sufridas por culpa de otros. Bueno, entonces bajamos un poquito más. Ocurre la misma cosa con Shangui. Ambos Shangüitas superan, lleva un beneficio, un favor o una ventaja o permiso especial que se le da a alguien, y es un término guaranillo parado coloquial paraguayo, de uso extendido, pero no formalizado en el guaraní académico. Sin embargo, está documentado en textos literarios populares. Esto podemos ver en los textos de Carlos Villagra en su libro Cuentos y Narraciones. En uno de sus relatos usa expresiones como pecarayo, repente y champiñón, que ya jamás supero pasa. Interesante, hay términos de oralidad que no estamos registrando. Y ya creo que ya va por la parte. También fue publicado el siguiente trabajo también. Ahí está, donde no aparecen los textos. ¿En qué texto aparecen esa palabra? En Boyurú, término guaraní, su contexto es celada sorpresiva. Pregunto, ¿en tu ayuda o Boyurú su verde? Bueno, entonces también eso, en Boyurú, en el guaraní hablado, puede referirse a una emboscada, verbal o situación de trampa. Sí. Sí, es la acción de la comunidad en Boyurú, es decir, otro contexto formal, pero en este contexto del término. Muy bien, y acá dice ejemplo de contexto después de usos populares en obras teatrales, 2 catecismos dramatizados y sermones rurales recortados por Melilla y Sao Vega. Yaguá, en sentido figurado, siempre en sentido figurado, y encima es relator y socorro. Y o yaguare. ¿Qué significa ese término y cómo fueron registrándose poco a poco? En el guaraní paraguayo se usa entonces para un caso forma despectivo de una persona o
día para otro. Y el maestro lo encontramos en media para usar el ejemplo que se llamaba como un la ñandero, lo que lleva después. De eso es cuando habla de los movimientos campesinos. Y ahí empezamos entonces diciendo la parte importante. La oralidad guaraní ha sido el alma viva de su transmisión cultural, mientras que la escritura ha permitido su consolidación en contextos formales y académicos. Ambas dimensiones, palabra hablada y la escrita, se complementan y enriquecen mutuamente, fortaleciendo la vitalidad lingüística del guaraní. Este equilibrio ha permitido que la lengua evolucione sin perder su esencia, adaptándose a nuevos escenarios sin romper con su raíz ancestral. Finalmente, el tránsito de la oralidad terminológica, resaltado, el tránsito de la oralidad terminológica hacia una escritura guaraní representa un hito en la consolidación de su identidad lingüística. Este proceso no solo ha permitido fijar términos y conceptos propios del pensamiento guaraní. Cada palabra es un ejemplo de la cultura. Cada palabra es ejemplo de la cultura. Cuando estudiamos una palabra, estudiamos la cultura. Entonces dice, permitió fijar conceptos propios del pensamiento guaraní, sino que también ha abierto camino para su desarrollo académico, literario y tecnológico. La escritura, al sistematizar la riqueza oral, fortalece la normativización del idioma y amplía su presencia en ámbitos formales, sin desligarse de su raíz comunitaria y ancestral. Así, la oralidad y la escritura se entrelazan como pilares complementarios en la construcción dinámica y viva del guaraní contemporáneo. Por favor, no hay preguntas. Era María Teresa Cabret, Cataluña, Barcelona, Lisboa. Oye, Lorenzo Pepe que no, Cataluña, cuando venimos y tú no metiste en Viapú, para mí llegar a Ibucua, terminología de Peruá. Pepe de Ticuri, Cataluña, Sajape, Niño Perú, Niño Moqueta, se ha Catalina Perú, Catalina, Ani yo ando que veía YouTube, se mandó para el que está en directo, a Pepe lo muy en directo de MH y para África tener una motivación muy pero que tengo decidir añadir Japón a mi por algo pudiera nivel y por ahora en esta venta que Pepe mapa que se había capturado ya por terminología de verdad. Al primero, hubo que algo que tengo esta peruana, era Rosa Lima, yo ya poco viajó en Chile, a Facultad Politécnica, Universidad Nacional, como fue mi Temipuru, mi cotenera, alguna computadora ya era, a mi alfiler, yo ni Perú que viajó, pero de mi tema, atendió Bogastape. Cuando interviene la COA, está tapizado en un cultivo, curso de especialización en terminología guaraní. A vengo dejar a Carlos Ferreira, a vengo dejar a Porfiria, a vengo dejar a Selva, a vengo dejar a Zulma, a Etare,
Vean, la EI porque guarente. Vean, y Arenima, y Yetubu, Tembejo, Niemperuname, Aguanitebele, Ape, y Ponama, Ape, Yechaguami, Oija, Ape, Yendera Pisacuera, Oye Pitasoa, Petembeapora, Pecueri, Avina, Ava, Oya Popona, Petembeapora. Creo que eso es lo más importante de rescatar. Escucharon ustedes a nuestra profesora Porfiria hablar de estos nombres de pueblos, de ciudades, de lugares. Yo estoy mencionando la parte más amplia, más allá de lo que ella presentó, que hace rato viene trabajando. Lo mismo el caso de la profesora Zulma y el caso de acá del profesor Carlos Ferreira, que ya tienen una trayectoria dentro de lo que es la terminología y que de alguna manera siempre están buscando a otros, en este caso inclusive más jóvenes, interesados en el tema de la terminología. Una nueva especialidad, así como hay gente que viene a estudiar la licenciatura en guaraní o la maestría y después el doctorado y por ejemplo elige como especialidad la lingüística. Yo siempre suelo comparar cuando me toca la oportunidad a veces de entrar a una sala de clase, puede ser acá, puede ser en el interior, y yo le digo a la gente, a ver, hombre, yo estás a mí, cojamos para esa, venimos a la ruta, picha, a esa picuata, cojamos para la creo y cojamos, a pegar tu picuata, vamos a ver qué también. El médico estudia 6 años, y todos los médicos que estudian 6 años tienen un plan de estudios y aprenden y son capaces de poner en práctica su conocimiento, pero ¿qué hacen? Se especializan. Y acá enfrente nosotros tenemos a un pediatra. Una vez le llevamos a una persona que estuvo acá con una especie de presión alta. Le llevamos enfrente y él nos dijo, yo le daba una especie de primeros auxilios. Yo soy pediatra y cada 2 cuadras hay un cardiólogo. Pero a mí no soy el pelo. Y él lo que dijo con eso claramente es que es médico, pero él es especialista en niños. Y que al otro lado estaba el especialista en el corazón. Nosotros tenemos eso mismo, las personas que acá se dedican a la parte lingüística, la gramática, porque mucha gente dice, es como para mí es las matemáticas, ¿cierto? Uy, es la suma, resta mía, pero vete veamos. Pero a mí me gusta mucho la gramática. Hay otros que hacen literatura, hay otros que se dedican a la parte pedagógica, ¿verdad? Allí ya entra de por medio métodos de enseñanza, de motivación, de transferencia, de fijación, de evaluación, todo, producción bibliográfica. Está la gente que se dedica al tema, por ejemplo, de la cultura, sobre todo la cultura indígena, de antes y de ahora. Y bueno, a eso le agregamos el tema del folclore. El folclore no, todo el folclore se da en guaraní. El folclore en castellano, el folclore en yeyá, y obviamente también es parte de lo que nos interesa. Y llegamos a esto que digamos lo último que hoy en día es una herramienta muy pero muy importante, que es el tema de la traducción. Y la traducción va a implicar en este caso también la interpretación y para ambos la base terminológica. Es decir, una persona que se va a dedicar a hacer traducción tiene que tener un conocimiento amplio. Muchas veces a mí me suelen preguntar, profesor, ¿no podemos hacer esta traducción ya por línea? Vamos a ir leyendo y vamos a ir ya haciendo la traducción. Yo le digo, vamos a perder el contexto, hay que leer toda la obra. Si el libro tiene 200 páginas, hay que leer completamente el libro. Yo no puedo hacer ya directamente el primer párrafo, el segundo párrafo, y no es lo mismo. Tenemos que saber exactamente de qué trata la historia para en base a eso saber cómo vamos a hacer la traducción. Hay veces hay traducciones que son lineales, directas. Yo puedo decir boga, como dijo Zulma, casa, puedo decir yaguá, perro, caballú. Bueno, pero después hay otra vez, yo tengo que saber si es que se refiere al animal o puede ser como un caballo que chaponazo. Y allí ya no es caballú, pero es yapógena. Y cosas como esas vamos a encontrar que en el guaraní tenemos más expresividad, en el castellano menos. Hay inclusive cosas que la gente dice, no, pero esto decimos en castellano no podemos decir en guaraní, y hay cosas en guaraní que no podemos decir en castellano. Va y se manda a salir, nadie dice buenas siestas.
Nadie dice buena siesta, probablemente yo todavía voy a decir hola, ¿qué tal? Pero directamente no puedo poner buena siesta. Y eso mismo le ocurrió una vez a un gran amigo nuestro que escribió un libro sobre el Perú Lima. Yo siempre recuerdo que se le había dado ese texto en guaraní a otra persona para que haga la traducción. Y como era texto de Perú Lima, una sola parte decía, hablando guaraní, sale Perú Lima y dice, de la Sore. Y la persona hizo una traducción literal y puso por tus gusanos. Y sabemos que por tus gusanos no son de las horas. De las horas van a decir eso otro, te da hipocresía, ya. En vez de ponerle a eso, ponerle una calle, aquí está la verdad. Pero a mí me voy jamás de las horas. Y el que tradujo, entonces tenía que haber puesto, epa, caramba, cosas por el estilo, no precisamente por tus gusanos. Eso es importante siempre poner el cuidado, por eso era tan importante eso de entender que las palabras tienen la polisemia, significan más de una cosa, o hay veces a un mismo fenómeno se le da varias denominaciones. Una persona que no es muy empapada en el guaraní, a veces va a quedar pensando, por ejemplo, la palabra mamón. Yo nunca olvido el trabajo de Domingo Aguilera, el visionario portugués. Él, por ejemplo, encontró más de 100 maneras de decir la muerte. Era la mano. Ereguá, Oyerequí, Ñandereya, Opoti, Ocalipú, Evitema, Oyama y Cruzada, Omañandeya Piquete, Omajame Junior Amen, o por ejemplo Nacional de Sahari. Eso es lo pintoresco, el lenguaje en segundo plano. El lenguaje en segundo plano. Por eso el trabajo de ese traductor es un trabajo que requiere conocimiento cultural, más allá de la necesaria formación lingüística, conocimientos terminológicos, pero el contexto es importante. Entonces, en este seminario hoy nosotros rescatamos este nuevo elemento. Este seminario hace una propuesta a todos los que estamos acá, a los que nos ven, a los que están estudiando, a mirar y dedicarse a ese campo. Es un campo totalmente nuevo, al punto que todavía la gente no reconoce el valor del trabajo. Reínte Yapuana. Y hoy en día ya le decimos a la gente, nosotros tiene un costo. Y yo voy a una de las empresas que hacen traducciones del inglés al castellano al japonés, al alemán, y ellos cobran caro, cobran por página. Y nosotros estamos en lo mismo ahora. Hacer un trabajo que significa en este caso que el que hace un buen trabajo, ¿verdad? Eso es lo importante de todo esto. Bueno, yo quiero relacionar eso con una parte cortita que les voy a mencionar, que me parece interesante que tengamos presente. No todos, pero hay una parte que en Paraguay dice, yo no hablo guaraní, hace terrible la guaraní, ya es manera de hacer terrible. Yo no hablo guaraní porque cuesta, porque solamente los profesores hablan, y entonces lo que yo hablo es yo parando más, ¿verdad? Y yo sostengo que eso es consecuencia todavía de esa negación, de ese intento de negar, de ese intento de eliminar, de destruir, de matar al guaraní. Porque ya no tenemos que decir que hablamos guaraní, hablamos que paramos, hay que eliminar, borrar. Y eso viene como consecuencia hasta hoy de lo que fue el tema de la triple alianza. Antes de empezar ya se prohibió, decían si queremos estudiar Paraguay tenemos que estudiar guaraní. Terminó la guerra y lo primero que prohíben acá los triple aliados el uso de guaraní en las escuelas. Y los docentes que fueron a formarse a otro país vecino nuestro vinieron acá con la palabra guarango, y que era guarango y sucio, feo, malo, salvaje, indio, campesino, chabacano, ignorante. Todo eso significa, y hasta hoy nuestros vecinos, mis queridos hermanos allí, que dicen todavía esto es una guarangada. ¿Y qué es una guarangada? Algo feo, algo malo.
Entonces yo recuerdo el tiempo y miro cómo, por ejemplo, al guaraní hablante se le mandó a arrodillar, a ese hablante se le pegó en la boca, a ese hablante recorrió el patio de la escuela. Acá está nuestra querida abogada Porfiria, que pasó por ese experimento. ¿De verdad sabes? Bueno, acá tenemos dos, podemos tener más. Yo en este momento voy a empezar, les cuento ya, una campaña solamente por WhatsApp. Voy a preguntarle a la gente la historia que tiene con respecto a cuando se le prohibió hablar guaraní. Que me digan dónde, que me digan más o menos cuándo y qué le pasó. Si fue arrodillarse sobre Picupicuí, si fue arrodillarse sobre Tapita, si fue una de esas que hace el plantón detrás de la puerta, la escuela, o la de recorrer la escuela de corazón. Debe varios. Yo antes de en San José Apóstol, y por hablar en guaraní, me hicieron arrodillar ahí en el Sagrario y empezaron a rezar el rosario 50. ¿50? ¿En el poder de los rosario 50 veces? Ya. A la gente ya. Y miren, con el respeto que se merece nuestro compañero, estamos hablando acá de un colegio que está cerquita nuestro, ¿verdad? Está en Asunción, en el límite de Asunción con Fernando, ¿verdad? A él le mandaron a arrodillar, y miren dónde le mandaron a arrodillar, en el Sagrario, esto va a oír el club, venían de llegar en Montero, oye Jesús, a 50 rosarios en Boecá, o sea, en Boecá, Cala y Castigo, ni Javier y Guaranina, porque acá él nos está contando, ¿verdad? Y esto, ¿vos cuántos años tenés? 43. ¿Cuántos años teníamos nosotros? 7, 8 años. Imagínense, estamos hablando acá. Todos. Bueno, se dan cuenta de que estamos hablando. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 500, 200 o 100 años. Ocurrió acá 40, 30 años atrás. Y él es un ejemplo. Entonces, yo insisto mucho, todo eso se hizo para destruir a Guaraní. Nosotros, por esas cosas de la vida que no son agradables, que son dolorosas, pasamos por dos guerras. La guerra grande que nos diezmó, y en el diezmo quedaron todas las mujeres. El cuñado ni guaraní, durante toda la Triple Alianza el único idioma que se habló fue el guaraní. López le llama en Pozo Pucúa, no más entendió guaraní, y dice que ya pues se tiene que o ya fue que la secretaria a mi cuerpo a hacer cabinsuí. Y todo transcurrió en guaraní. Yo rescato muchas partes de la historia de la guerra del 70, pero me impresionó, y hasta hoy no encontré una batalla que me haya impresionado más que la de Piriguehuí. Una batalla sanguinaria, se destruyó 1.600 habitantes, prácticamente no quedó nadie allí. Y en esa parte de la historia yo no me pongo a pensar siempre. Hay un momento cuando ya un poquitito antes de esta hora, ya los 1.600 que ni siquiera eran soldados, eran mujeres, hombres, niños, adultos, y entre esos algunos que entendían de armas. Pedro Pablo Caballero, hoy se le recuerda a Pedro Juan Caballero, que es prócer, que nació un día como hoy, pero este que fue la cabeza de Piriguehuí, el jefe de armas, el comandante Pedro Pablo Caballero, un ilustre desconocido, y ahí llegó a Nime. Y tenía a su cargo toda la ciudad, y repito, en un momento de la batalla dicen que se reiniciaba a la media mañana y un oficial paraguayo, un capitán de apellido Solalín, le ve al frente al comandante brasileño, en este caso de la Triple Alianza, que estaba por disponer nuevamente el ataque a Piriguehuí, a los habitantes, a los pocos que ya quedaban a la mitad más o menos. Y en ese momento él le llama a su mejor tirador, porque enfrente estaba el comandante, que era el famoso João Mena Barreto, ¿verdad? El general. Y yo les digo por eso a toda la gente, hago esto sistemáticamente en la radio, en la televisión, en cualquier conferencia. Así que no me invitan los si no quieren escuchar esto. Pero si me invitan, van a escuchar esto. Esto no es una especie de llamado a la conciencia para empezar una nueva guerra, no. Es un llamado a la conciencia para darnos cuenta de dónde venimos y dónde estuvo el guaraní. No, para mí no ya en 10. Va y se tepa, ya en el 22, acá te voy a ver. Bueno, entonces, pregunto,
Gervasio León, 14 dicen algunos, otros 15, otros 16 años, mitadinho, el mejor tirador que tenía. Yo digo, le llamó el capitán Solalinde a León en francés. Bueno, no sé en inglés, cambio no sé alemán, o no sé portugués. Bueno, ni me van a decir. Ahora, ni me dice, ¿sabe que te cago a esa yucana, la pija yucana de la hora? Ahora, ni me puede decir. Se ocurrió todo y a la tarde dice que salen las famosas 100 mujeres de las que tanto se acuerda el Papa, a pecho que sin arma, con garrote, con botella de cacue, con heroinía, y tacú. Se enfrentan a los 100, dicen algunos un poco más, un poco menos, casi 60% fueron, pero liquidadas, se les cortó la cabeza. El resto de las mujeres fueron violadas. Varias veces violadas. Tiempo después se enteraron que quedaron embarazadas y esas mujeres hicieron algo que nunca nadie haría, pero había que ponerse en el zapato, ¿no? Mataron en sus vientres a sus hijos, producto de la violación de sus violadores brasileños. A mí, mi cuñada, bueno, ni me tiene mía, ya no llegó ahí japonés, no llegó chino, bueno, ni me tiene. Y termina la guerra con un país diezmado. En ese diezmo, ese 85-80% de mujeres se encargan de repoblar el Paraguay. Y esas mujeres hablaban guaraní y educaron a su hijo guaraní. Los combatientes del Chaco, entre ellos el famoso Emiliano Fernández, eran guaraní hablantes. De Hiporio fue guaraní, era inglés, de portugués, de castellano, ya, puro real. Y entonces, a donde quiero llegar es que esas dos guerras hicieron que las dos cabezas importantes, López en la Triple Alianza y Etigarribia, la del Chaco, reconocieran al guaraní como el idioma oficial. Al Curuy, güey. Ambos están ahí, y Olipera guaraní, yo creo guaraní. Todo está en guaraní. Termina la guerra y es como que todavía una parte, una élite, a mí de Poguazú, oye, pero llegamos muy guaraní, iba a guaraní, me guarango, Itaú, campesino, y bueno, y otra vez esa especie de cúpula se instaló, y hasta que aparece una generación, que yo suelo decir siempre en 1970 en adelante, que ya es una generación que estudió guaraní. Por eso que ustedes están acá. ¿Para qué? Y ustedes están acá para aprender bien el guaraní, para saber lo que es el guaraní. Porque mucha gente que está allá afuera, que no estudió, le gusta el guaraní. Pero a la hora de que alguien le pregunte, ¿pero por qué tenemos que enseñar y por qué esto? Y bueno, no tienen las herramientas. Ustedes acá tienen las herramientas. Tienen las herramientas. Yo puedo sustentar este discurso en ese antecedente histórico del que les hablo. Y puedo sustentar este discurso al decirle, bueno, hoy tenemos 30.000 profesores, tenemos más de 10.000 licenciados, tenemos más de 2.000 magísteres, tenemos cerca de 300 doctores que son personas preparadas para defender una causa. Hoy tenemos prácticamente un 80% de guaraní hablantes del Paraguay, un poco más. Casi un 40% sigue siendo población monolingüe guaraní. Y nosotros estamos en este momento en un proceso tan importante donde de a poquito el guaraní se va asentando. Pero, les vuelvo a repetir, que tenemos todavía al lado, hay todavía un grupo que mueve la idea, no es bueno el guaraní, el guaraní no vale la pena, no. Nosotros no hablamos guaraní, nosotros hablamos yo para. Entonces, cuando la gente me dice eso, yo les hago la pregunta y les invito a ustedes que le pregunten a la gente. Yo le digo, vos hablas yo para, no hablas yo hablo yo para. ¿Y qué tal hablamos con el castellano? ¿Por qué hablar castellano o hablar yo para el castellano? Y se queda pensando. Y entonces yo allí cuando con gusto comienzo a decirle, yo que no soy eso que decir vení na, andate na, contarles a pena, y a Pepe guaraní, a Pepe para 20 años, yo paramos en castellano.
Y nos dijiste alguna vez vení que llevarle que contar que qué oía en guaraní. Vení en castellano. ¿Y qué guaraní? Te dije, te yo para ahí. O acá nadie dijo que usted, yo ni no sabía. Yo ni yo. Nico, vos pío. De uno más te dije, habla castellano, nada, ni yo para ahí. Entonces, yo lo que quiero es decirles a ustedes, nunca más digan que no hablan guaraní. No digan que hablan yo guaraní, digan hablo guaraní. En todo caso, hablo castellano. Y que ustedes me pongan como excusa, no, pues yo no sé cómo se dice Vía Láctea. Claro que yo tampoco sé cómo se dice Vía Láctea. Como hay fin del mundo que haber, ¿verdad? Entonces, yo no creo que por esa razón, que a veces se pone como excusa, porque hablamos yopará, tenemos que hacer un guaraní yopará. Al médico que estudia medicina se le enseña medicina como tiene que ser. No se le enseña cualquier disparate. Al ingeniero que va a ser ingeniero se le enseña ingeniería como tiene que ser, no cualquier disparate. Al licenciado guaraní se le enseña guaraní como tiene que ser, no cualquier disparate. El que de allí en más la persona haga lo que quiera allá afuera, ese es su problema. Pero la academia le enseña lo que tiene que ser. No ahí, no cualquier cosa. Si no, pues la academia no tendría sentido. Nosotros hacemos ciencia acá, el profesor Ferreira acaba de decir, lo dijo Zuma, lo dijo Porfiria. Son trabajos que requieren tiempo, que requieren paciencia, que requieren conocimiento. La verdad es que se aprende de Villapoa. Entonces, yo, para que ustedes manejen, me gustaría que ustedes, cuando mañana alguien les pregunte, entonces ustedes le digan, te voy a demostrar que vos hablas guaraní, hablas castellano. Yo tengo hoy la suerte, son las cosas que yo le debo al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el haber tenido una presencia pública. La gente donde yo voy normalmente me llama y me identifica como la cabeza del Ateneo. Y quiero decirle que eso no fue nada fácil. Acá con el profesor Ferreira, allí la profesora Porfiria, somos los sobrevivientes de 40 años. Este año el Ateneo cumple 40 años. Y yo no sé si ustedes se fijaron en ese programa que se les entregó, dice 40. La verdad dice 40 años Villapojaco Aguatí. Y hace 40 años que este seminario se hace el último domingo de junio. En cualquier lugar del país, ahora estamos acá. Con lluvia o sin lluvia, por eso alguien decía hace rato, ¿cómo si llueve? Nosotros estamos acostumbrados a eso. Podemos tener 700, 500, 300, podemos estar 20 o podemos estar 5, pero nosotros hacemos. Nunca jamás le íbamos a decir, hoy no lo vamos a hacer. Aunque sea con uno, le vamos a hacer. Con uno inclusive. Entonces, hoy a lo que les decía hace rato, yo le pongo unos simples ejemplos a la gente. Le digo a la gente, díganme cómo se dice en guaraní, yo camino. ¿Y cómo es yo camino? Chagua. ¿Y cómo se dice tú caminas? Tú, derecha. ¿Y cómo se dice él camina? Queda demostrado que ustedes, en este primer ejemplo, hablan guaraní. ¿Por qué? Porque en castellano, cuando yo concluyo, digo camino y le agrego la colita y digo camino. Yo camino. Después camino y le agrego as, digo caminas. Y después le digo camino a y le digo camina. Todo varía al final. ¿Y ustedes qué hicieron? Cambiaron al principio, usaron prefijos. Dijeron a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. ¿Dónde aprendieron? ¿Fue en el colegio de casa? ¿Fue en el Ateneo? No. Penderu, Peco Harvey, Penderu, Pendesri, llevemos ya de manera y de guaraní igual. Eso se le pegó. Y eso que es 180 grados diferentes son. Día y noche son. Acá es al final, camina. A no ser que ahora vengan ustedes y digan, no, profesor, de ella, oiga, allí en la calle vamos, todo el mundo dice, yo guato, tú guatas, nosotros guataremos, guataramos. Si ustedes me demuestran que el guaraní funciona así, yo me voy que se lleva sol y nunca más me quemo y nunca más vuelvo. Pero todo el mundo dice aguatar. ¿Y qué tenemos? Prefijos. ¿Y qué demuestra eso? Que hablamos. Si yo le digo a ustedes, Cocaraí, ¿cómo se dice en castellano? Perfecto. ¿Cómo cuña caraí?
Pero yo le dije a ustedes con nomás. ¿Y por qué me dijeron este y esta? Porque saben que en castellano se dice así. Porque si ustedes llegan a decir este señor y después dicen este señora, oye, porque aparte van a entender. Esta está banderita, vete y cocoa. Pero todos sabemos que no va a ocurrir porque todos decimos este señor y esta señora. Este edificio, ¿verdad? No va a ser esta edificio. Esta silla, sí, no va a ser esta silla. ¿Por qué? Porque hablamos. Eso demuestra que el castellano tiene dos formas, masculino y femenino, y el guaraní tiene una sola forma. Yo digo co y punto. Para los que quieren entender la película por detrás, eso significa que el guaraní es más fácil. Porque el guaraní tengo que usar una sola forma, el castellano dos. Y esa es una complicación que pedagógicamente hasta hoy nosotros no le enseñamos a los mitayos en la escuela. Mitayo guaraní hablante tiene solamente co. Y allí donde se le da más a mí cuando pasa al castellano no sabe si es este o este. Allí es donde tenemos que decirle nosotros, pues va ella veramos el este señor. Acuñar ya ver el esta. Ya donde ya fue. Ya de ya este más o ya o a esa la perenne muy guarda, pero no por efecto del método, sino que por la casualidad. Por la violencia inclusive. Y ahora les pido que tomemos el otro caso, un ejemplo gastado que yo tengo, pero que a mí, repito, en todos lados me funcionó. Fácil. Si entonces el demostrativo que puede ser co, es co, en castellano es esta, p es esa, amó, aquella. Pero en guaraní tiene una sola forma. ¿Qué pasa cuando yo uso los calificativos? Y si yo te digo, por ejemplo, Olga, ¿cómo puedo decir? A ver un poquitito, usando, voy a usar al señor. Señora linda, vaya está. Doña Caraibona. Y vamos a hacer al nombre también lindo. ¿Cómo voy a decir señor lindo? Caraibona. ¿Y cómo voy a decir esas señoras lindas? Mi Caraibona. ¿Cómo voy a decir esos señores lindos? Poná. La cuestión es que en todos los casos ustedes me dijeron solamente poná. En el castellano yo le dije señor lindo, señora linda, señores lindos, señoras lindas, lindas en castellano. En guaraní fue poná. Solo poná. Por eso yo exagero y le digo a la gente de guaraní no hay poná, ponó, ponás, ponós. Nadie dice caraycuera el ponás, cuña caraycuera, no, ponós, ponás, cuña caraycuera, no. Es poná. Si yo quiero decir alto, alta, y es ribatén. Y altos y altas, y es ribatén. Entonces, esa es la muestra cuando ustedes acá me acabaron de traducir. Y me dijeron Caraibona, mi Caraibona, que ustedes hablan guaraní. Si no, pues no me iban a hacer esa traducción. Y le doy el último caso, y con esto cierro. Si yo les pido a ustedes que me digan en guaraní, a ver, pues, mi ropa, su ropa, ¿cómo es? Y ya. Si yo digo mi cabeza, chacán, tu cabeza, nacán, y su cabeza. Perfecto. Esto que estamos haciendo ahora, vamos a hacerle a la calle al primero que pasa, le preguntamos. Yo voy a apostar 10 millones y sé que no voy a perder, voy a apostar. La gente me va a decir, ya oye acá. Y cuando yo digo su ojo, ¿cómo digo yo? Mi ojo, ¿dónde le sale su ojo? Pesado. Y por último, si llego mi mesa, tu mesa, y su mesa, y mesa. En castellano solamente su. Y en guaraní es AO y Y. Su eso. En castellano solamente su, en guaraní y Y. Siguiente, su cabeza, iñacá y eña. Siguiente, su ojo, esa, la G. Y el siguiente, su mesa y mesa. 4 maneras que ustedes me acaban de señalar de cómo se dice su. ¿Dónde aprendieron? En la escuela, en la de no digan más que no hablan guaraní. Digan con confianza, yo hablo guaraní. Dejen de correr con el tema de decir que solamente hablamos de guaraní.
Y si van a decir eso, digan también, yo hablo yo para el castellano. Y hablamos tan, pero tan yo para el castellano, que inclusive tenemos construcciones que demuestran claramente que se piensa guaraní y se dice en castellano. Y de eso solamente le voy a poner dos ejemplos. Todo el mundo entre nosotros dice de manera inglés sí que. Vino sí que, se fue sí que, trajo sí que. Va, esto es sí que. Si yo le digo silla y demuestro, todos conocen lo que es una silla, ¿verdad? Le digo mesa, le digo cántaro, cambucí, digo mesa, y uno ve y tiene la imagen. Yo le digo, ¿qué es sí que? Y sí que no es absolutamente nada, sí y que, para que vean. Pero tenemos que decir, apeamos upe guaraní, viña bojasado castellano, ve catú. O catú, vino sí que. O catú se fue sí que. Y con todo sí que, vamos a ver catú. Catú es sí que. Y mi tercer ejemplo, que hasta ahora yo quedé impactado con algo que me pasó con una lingüista catalana. Vino acá directo, estuvo, se retrasó el vuelo, llegó al aeropuerto directo al hotel donde iba a hacer la conferencia. Hasta Pérez, el aeropuerto, a mitad de televisión, yo veo por la noche cómo hablan y qué dicen, y qué tiene de especial el hablar del paraguayo. Tengo por la noche. Entonces llegamos al hotel. Y en la antesala yo le digo, me va a esperar acá, doctora, entro a verificar y si ya está todo en orden, vengo a buscarla. Yo entré 2 o 3 minutos y cuando volví le digo, doctora, ya está, podemos pasar. Y ella me dice, profesor, espere, antes de entrar, dígame algo. Sí, le digo, ¿de qué se trata? Me dice, ¿qué es un poco? Y todo el mundo dice un poco acá. Y le dije, doctora, olvidé, no le comenté que un poco en Paraguay es todo. Y le dicen, ven un poco, usted tiene que venir todo. No es que viene hasta la mitad y después anda así, venir otro poco. Y le dicen, andate un poco, quiere decir que tiene que ir todo. Y me dicen, ¿por qué? Y eso viene de guaraní, mina. El mina venía un poco. O el yuna venía un poco. Pero un poco es una incorrección en el castellano. Así como si que es una incorrección en el castellano. Cuando yo digo, por ejemplo, te dije luego. Y ese luego no es luego después. Luego es un enfatizador, pues. Como el guaraní es más expresivo que el castellano más seco. Yo guaraní, a eoí, y ese oí te dije luego. ¿Y qué es lo que es luego? Un enfatizador. En vez de decir te dije luego. Ese tipo de cosas nos muestran una realidad lingüística. Que tampoco el castellano que hablamos es un castellano perfecto, sino que, como siempre se dice y se dice, está pensado en guaraní y sale arropado del castellano. La historia del Paraguay nos muestra a una lengua guaraní todavía muy fuerte, hoy en día más fortalecida que nunca, y es lo que le pedimos a todos ustedes, que sigan cada día usando y haciendo la promoción para que todos usen. Nosotros estamos acá en una campaña desde el año pasado, en realidad este año, de llamarle a todos aquellos que no saben hablar. De aquellos que dicen, me encanta pero no sé hablar. A esa gente nosotros le llamamos ahora en el Ateneo. Ya no nos ocupamos, ni siquiera nos preocupamos, ya no nos ocupamos luego de lo que hablan. Oye, Emma, Peña, Emma. Entonces hoy a esa gente que con tanto afecto dice, me encanta hablar, yo no hablo. Yo tengo miedo, ayudémosle a sacar el miedo, entonces traemos. Acá le podemos poner como simplemente como escucha si quieren, pueden venir a hablar con nosotros, familiarizarse, pero este no es el momento de restar, este es el momento de sumar, y nosotros queremos sumarles a todos. Recién yo llegué tarde, pidió la disculpa, estuve en Radio Ñampí, en el canal, y fueron 2 cantantes que seguramente ustedes lo conocen, Sol Coas y Marcelo Gabriel, que hacen una pareja, que cantan una maravilla, son 2 jóvenes, ya tiene 27 años, tiene 33, cantan música paraguaya de manera impresionante. Y ella nos dice, nosotros estamos orgullosos de Guaraní. Nuestras canciones se escuchaban en muchos lugares, entre ellos en Colombia, nos tocaba Colombia y la gente nos contó allí que ya aprendieron a decir cunumú y que ya saben lo que significa cunumú y nos escucharon desde Paraguay. Nosotros le tenemos a un
acá la profesora Selva también, Porfiria también en esos momentos, un cantante que hoy juraba en un programa de canto en televisión, Néstor Bo. Él estudió, acá estudiando con nosotros, y sigue estudiando, va a ser licenciado, será dentro de poco. Acá con la profesora Selva está, por ejemplo, Dalma Ferreira, está Noelia Casola, nosotros le conocemos a los padres de Dani Mesa, de Tierra Adentro. Podríamos poner tantos nombres de gente joven que hoy toman la bandera guaraní y les encanta guaraní. Por eso lo que tenemos que hacer es sumar esta campaña para fortalecer el guaraní. Ñandé, Guanité, Ñandé, Ñandé, Yajabá, Ñandé, Tabé, Yajabá. Y es saludable que la gente estudie, que no tengan miedo, porque ese temor que viene todavía de eso, que era una especie de cosa fea, mala, de ignorante. Pero nosotros estamos cambiando. A los intelectuales, son muchísimos, a los políticos. Ahí ese le hacemos todo tipo de críticas porque rescatamos el valor que tienen ellos para hablar, para comunicarse. Gente que está en los medios de comunicación. Ayer me tocó compartir un debate con Benjamín Fernández, estaba su señora Lisa Abogado. Acá yo me estoy yendo a un programa semanalmente acá a Radio Ñandutí, y el mentor de eso es Carlos Báez. Me dice, profesor, yo una cosa, hablo en guaraní, oye, purú guaraní, a mí me encanta, la gente tiene que saber. Y le tenemos allí un muchacho que tenía base cero, se volvió una especie de atractivo ya para muchos jóvenes de lo que él hizo. Se llama Francesco Firoglio. Y Francesco Firoglio no sabe nada, ahora le enseñan de Yaratan de los Basales, de Chata Comero. Y aquellos que están en otros medios, donde también son todos jóvenes, están en Gen, está por ejemplo Alejandro Rocas, está allí una conocida también, Fabiola Martínez, está Domingo Ayala, que ahora está haciendo la transmisión de fútbol con un egresado nuestro, que es Mario Méndez, que es de acá, de la casa. Oye, hoy, imagínense Paraguay, Brasil, pues la vez pasada Paraguay, Uruguay, ¿qué es que pongo en la transmisión? Y la atracción que eso generó, los parques, oye, esa amor, por allá no vete. Estamos hablando del tipo de gente joven. Y bien, apareció uno de estos muchachos, generosamente también comenzó a usar el guaraní. Él decía, yo no hablo. Y es el caso de Pope Pinci, ¿verdad? El Pope es un personaje que habla, intenta. Entonces estamos dando con él también unas clases y va aprendiendo. Pero amablemente se metió a estudiar, a aprender. Y como esa gente, hay muchos. Entonces a eso es lo que le llamamos. Que a ustedes les toca la oportunidad, por lo menos darle una orientación, hablarle. No esa crítica de cómo no vas a hablar y qué es lo que vos te crees, y vos que no sos paraguayo. Hay que dejar al lado y hay que reconocer. Lo que van a hacer, ¿qué va a hacer? Hay que hacer lo que no. Vean, digo, a la parte que voy, contar de banana, ¿cuál es lo que viene? Te ve poco, a ver, yo digo ahí, mantener también ya con llegar del programa. A ver, no hay de tener chetos males, era en la verdad de cómo. A ver, yo con la niña una hora, me ha pensado como modificar a apenas de Chacuana. Entonces, si quiero cerrar esto, es simplemente diciéndole que tenemos que aprovechar este momento, pero eso también significa que tenemos que seguir marcando muchas fuerzas sobre el guaraní. Y cuando hay este tipo de cosas, salir pero enfrentar eso con conocimiento. ¿Verdad? Aquel que no conoce es el que va a tener dificultades para defender, pero aquel que ya sabe, difícilmente también le pueda pasar encima. Pero cuando ya es que voy a ver no hacer líneas de área. Entonces, para eso es importante formarnos. Mamá enseñaba acá en una escuela interior y la parte de Pedro Juan Caballero, cuando la mamá le tocó enseñar guaraní a ellos. Ellos solamente son guaraní hablando. Y como hay muchos empresarios
necesario casi le prohíben hablar el guaraní. Le prohíben, si habla guaraní es del peligro. Así mismo, en todas las zonas de frontera ocurrió eso también. Nosotros tuvimos casos que denunciamos acá en Ciudad del Este. Y el tema va también de que muchas veces ocurre eso y nadie a nivel oficial quiere mover los dedos. Todas las veces es la Ateneo. Ateneo habla, Ateneo amor, ponemos la cara. Pero hay algo que también tenemos que, en este caso, reconocer. Ese trabajo es complicado para nosotros. En el momento que nosotros no somos una institución del Estado, tampoco recibimos ningún tipo de ayuda económica del Estado. Todo lo que hacemos, todo lo que ustedes ven acá, es por obra y gracia de lo que se llama la autogestión. Acá en este edificio, el único que tiene Guaraní Roga, por eso se llama, acá no hubo un céntimo puesto por nadie, todo es producto del aporte de todos, ¿verdad? Y entonces, creo que esas son las maneras que tenemos nosotros de darle valor a esto. Inclusive, cómo entra el portugués, así como hablamos del portuñol, sobre todo en Perocán, a mí me tocó muchas veces escuchar la mezcla del portugués con el guaraní. Y casi pneu, la neumático, viene a la igual, y va, a otros dicen que hasta borracharía, a la gomería. A mí va eso, y que me mende ya muy que recuerda. Pero es por ojo, hasta que hay programas de radio. Nosotros estamos seguros de que desde que nos instalamos en la zona de frontera, 3, 4 años después, los egresados del Ateneo en particular, yo sé que hay otras instituciones también, a quienes hay que reconocer, al Instituto de Lenguas, al Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, a la Universidad Nacional de Itapú, en fin, somos varios. Pero en el caso nuestro, nuestros egresados siempre se dedicaron a hacer programas de radio, ¿verdad? A un quirúrgico de Guaraní. Por eso insisto mucho que nosotros estamos ahora en una transición. Lastimosamente, nomás a los que tienen 35 años hasta 40 son los que hoy ya dicen: yo le voy a ayudar a mi hijo, yo ya di guaraní. Pero eso dice un poco más guaraní. No, pero yo esto nunca es. Pero qué difícil que es. ¿Para qué me da guaraní? Yo nunca lo digo guaraní, pero ¿cómo que yo le voy a ayudar si yo no entiendo? Y pobre criatura, ¿verdad? Tampoco el papá o la mamá tienen la culpa, ellos no estudiaron. Y la generación que estudió está llegando a los 40 años ahora. Ya esa gente ya es diferente, ¿verdad? De a poquito. Entonces, yo también creo que van a pasar todavía cuando menos 5 años y cuando más 10 años para que esto, como el profesor Ferreira, todo va a ocupar años. Eso es lo que falta. Bueno, no sé si hay alguna consulta, algún comentario. Vale, Julián. Daje hobete imita itai hoi sene moi pe ka awure sa pero mo ni pri hoi pe kanio hoi pe ape chahawi da se vai pa se ba se pe linda se mantere ini tambah yang de Paraguayo, upeana de Paiva, Evarese. Qué bien, que felicidades. Yo creo que se ha ganado de luego ya poco apenas ven en cambio de ya de por la coaga la linda se bueno, ¿alguna otra consulta, algún otro comentario? Ya en el cierre, nosotros queremos agradecerles a todos por haber venido, por haberse animado, por haberle dado vida a esta 40 edición del Seminario sobre el Lingüismo Paraguayo y sobre todas las cosas que esto que estuvimos desarrollando pueda ser de utilidad para ustedes. Aunque el tema de para teatro, puedo ver la casa de la tienda. Gracias a los que